Suscríbete a La Panterita. Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buen día, un saludo a la audiencia. Hola Arturo, buen día. Buen día, señor. Saludos para todos. Llamarle a Pedrito Rodríguez, por favor. ¿Qué pasa, Arturo? ¿Sabes con quién estaba? Sí. Con ese gran piloto ahora que el número uno, la rubia, ¿cómo le llaman que le apodan? Sanabria. Su papá, es su papá. Sí. Pedrito creo que trabajaba con su papá de mecánico. Nelson Sanabria, ¿verdad? Sí, en la calle El Quinta. Papa. El Papa, padre. En la avenida Quinta. Creo que Pedrito trabajaba en ese taller mecánico y yo le llevé mi auto para rectificación. ¿Qué es lo que me mira? No, pero me traslado nomás en el tiempo. Trasladate tú donde vos quieras. Sí, pero viste que vos me hablás y yo me transporto lo que fue esa época. Escarabajo era, ¿verdad? Sí, te estoy hablando de qué año pasó. El Escarabajo 71. Yo compré tenía 6, 7 años de antigüedad. Había que cambiarle, se rectificó. Sí, el motor. Y hizo... Motor trasero. La parte trasera tenía Pedrito Rodríguez. Pedrito, si alguien te cuenta te estoy buscando. Y... Pedrito Rodríguez. Tenía sobre la línea Quinta. El taller no era suyo. Trabajaba ahí. ¿Y sabe cuánto se asusta Pedrito? Sí. 1972. En la época más fuerte de Cerro, ¿era? Sí. El 70-73. Pipo Rossi le dice, vas a entrar. Y él estaba en el banco. ¿Yo estoy mintiendo, no? No. ¿Y se asustó? ¿Te contó después? Me contó, se asustó. O sea, él está en la banca. Sí, y le dice que va a jugar. ¿Fue en San Pablo o fue acá? Lo que sí que le llama. Y ese fue el debut internacional de Pedrito Rodríguez jugando Cerro como lateral derecho. Pipo Rossi, ¿sabe quién es Pipo Rossi? El técnico de Cerro de la ¿Quién época. Ahí me mataste. ¿Vos? No. ¿Vos? Menos. ¿Y en qué mundo lo que viven ustedes? Llega un momento dado de mi vida que yo tengo que tirarme acá. No sé si hay acá hay comida que me puede recoger. Claro, Bombero, eso no, me pone. bombero, sí. Y me tiro ahí. Anuncio que me tiro. La puta. Pipo Rossi fue uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol argentino. Centrocampista fue, ¿verdad? Centrocampista y Sí. volante de River. Sí. El famoso Pipo Rossi. Fino, Sí. alto, grande. Sí, espigado. Sí, Sí, me acuerdo. Y- O sea, lo vi en YouTube. Y jugó, y vino como técnico acá. En ese entonces, en la punta derecha de Cerro pugnaban 2 jugadores, pero él era muy inteligente en no anunciar la conformación. En esa época ya había ese tema de como hoy en día que viste los técnicos esconder el equipo. esconder el es que equipo. escondía un solo jugador. Era Adalberto Escobar o Pedro Alcide Vareiro. Extraordinario A la derecha. Extraordinario los dos. Y él nos dijo cuando terminó la práctica, no les quiero decir porque le voy a incomodar a uno de los dos. Yo prefiero decirle mi forma de decirle. Porque se cuidaba mucho él. Yo le podía haber dicho a José, jugó contra Atlético Mineiro en Belo Horizonte. El partido terminó 1-1, él dirigió. Y Darío era el 9 de Belo Horizonte, el popular, el monstruo. Y llovía, tipo Leonardo Fabio, el partido terminó 1-1 y Olimpia le ganó San Pablo Olimpia, el mismo día 3-1. ¿Dónde me quedé? De Rossi. Y Que él no decía quería que dar. los técnicos a veces no quieren dar la configuración antes de decir, porque le puede al jugador incomodar, tiene la ilusión de jugar, entonces él quería decir. Así me decía que le arrancó, no me acuerdo, Vareiro,
Maciel, ¿no era? Maciel es 9. No, vos me estás diciendo quién arrancó configuración arriba. No, a la derecha le puso como extremo, hoy sería puntero. Puntero derecho. Adalberto Escobar, que no, era puntero derecho. Pero Él era 10, ¿verdad? Sí, muy funcional, podía jugar en todas partes. Arriba, tenía una velocidad muy clásica y muy difícil de pararlo. Y Vareiro también muy veloz. Extremo, ese sí era extremo, o puntero. Puntero. No, Win. Antes no se usaba la palabra extremo, se decía win. Inside, ¿qué era? El 8, el 10. Inside. Derecho, inside izquierdo. Interior derecho, interior izquierdo. Me encantan esos términos. Vos tenés que vivir en Uruguay. ¿Por qué? Porque los relatorios hasta ahora dicen esto, centro forward, dice por el centro. Centro forward. Así mismo. Pero vamos a cambiar. Zaguero centro. Vamos a cambiar el tema. Pedito nos hizo entrar en ese porque vos dijiste que era mecánico. Yo te dije, por ahí era ayudante de mecánico, no sé si mecánico. Bueno, pero si vos sos mecánico, puedes ser ayudante, sí, pero sos mecánico. Tenés razón. Tu oficio es mecánico. ¿Sí? Depende. Y estaba Sanabria, en la avenida Nelson Sanabria. el papá del corredor. Los dos corrían. Sí. Incluso el papá la acompañó ahora al hijo y se lastimó. Mi Esto vecino fue era él. Hace un año y se lastimó. Sí. La acompañó a él en una carrera y se lastimó. Porque yo fui mecánico, mi papá fue mecánico, mi hermano es mecánico, yo trabajé. Yo crecí con Pedito. 20, Pedito 22. vivía a una cuadra de mi casa. Sí. O sea, yo vivía en 20 y Oleari y él vivía en 21 y Oleari. O sea, a Pedito lo conozco desde la época de ya entrenador, pero no lo vi jugar. O sea, miles de anécdotas escuchamos de él, maravillosa. Un excelente tipo, ¿eh? De la época de los 70, ¿verdad? No, pero hablando con él, es una bellísima persona. sí, no, Pedito. Pedito, capo. Él hizo lo malo que no le gustó a la gente de Cerro. ¿Qué hizo? Qué chusmas. No. Pues llega en un momento dado, Edgar. Pero quiero saber, Está bien que vos estés en un medio, pero vos te morís de ganas. No está el niño Jorge ahora. Sí. A niño que le gusta también chusma. Él es teleshow. A teleshow. Y el papá niño ¿qué también es querés saber? mecánico. ¿Eh? Saludo también para el papá niño que es mecánico también, que siempre niño? escucha. Niño Sosa, su papá es mecánico. Sí, con la Ford trabajaba. Sí. Sí, excelente. Sí, señor. ¿Tu mecánico también? No, es mecánico, pero... Aunque era secán que No, niño siempre me cuenta nomás historia ahí de... Sí. Y el tío de Fabián Sanabria, eso también me contó la vez pasada la historia, trabajaban de jóvenes en taller mecánico, también entienden todo. Está muy bien. Sí. Pero me sorprende nomás, Arturo. Yo en la época de los 70, o sea, él jugaba en Cerro y a la par trabajaba como mecánico. Probablemente. Sí. Eso yo, pero tía, sí, Que no está mal, ¿verdad? Sino Sí, en esa época era. Sí, te en iba la a época practicar, gloriosa de te iba Cerro. a practicar y después te iba a En la al mejor taller. época de Cerro. Esa era la rutina. Te quedaba todo negro y tenías que después bañarte, sacarte todos los negros para ir a la práctica de... Porque si no te sacaba bien, se queda todo por tu uña, por tu... Pipo Rossi era mediocampista de River, en ese encima jugó contra Libertad y Libertad ganó 5-1, así mismo. Libertad tuvo el mejor equipo de toda la historia del fútbol paraguayo para que lo vieron jugar, 1955. Cuentan los que vieron, gente creíble, que Libertad fue el mejor equipo en toda la historia del fútbol paraguayo, equipo de 1955. Dice que era una bestialidad como jugaba. Pero Alcide Vareiro, sí, gracias Lorenzo. Vamos a llamarle después. Lorenzo, necesitamos Peito. ¿Vos tenés? 1.85 altura, Néstor Pipo Rossi, así mismo Luis Rojas. ¿Qué programa raro con su comienzo será? Y Egardeni tiene la curva comandante. Sí, Nelson Sanabria Urieta, el papá, él mismo. Sí, el papá. Así mismo. Nelson. Así mismo, estamos hablando de épocas pasadas. ¿A gente le importa uno? Bueno, acá tenemos la información del último momento. Acá yo tengo esto. Acá termina, a vos te dedico. Sí. La hoja. Abro. Sí. Muy bien. ¿Abrí? Sí. Muy bien. Te sientes leído el papel, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué va a trazar? ¿Dónde está? Bueno, aquí está. ¿Qué va a ocurrir y qué pasó? Poné esto, Gerardo, en tu Twitter. ¿Quién está en línea ahora? Pedito, ¿eh?
Ah, vos tenías el número, vio. Y vos no tenías el número de Pedito, él no tiene. No, pero cambió. Y bueno, hubiera avisado Pedito que cambió. ¿Cómo te va, Pedito? Hola Arturo, ¿cómo estás? Pedito Rodríguez, estamos con Edgar Deni y con Dani Cáceres. A la pinta. Yo realmente persona excelente como persona y como jugador. Dani integra el panel nuestro y Edgar Deni como invitado, hasta que después vengas el titular, ahora está de suplente en la mesa. Te escucho todo el día, te escucho Arturo. Bueno. Todo el día. Gracias, Peito. Mi respeto para vos primero, estábamos hablando de vos cómo y por qué. ¿Vos te asustaste cuando Pipo Rossi te dijo que iba a jugar el partido? Claro que me asusté, porque yo cuando salimos campeón invicto en la sub-20, yo me fui, ¿verdad? Y delante estaba Santa María y estaba Ramón Colmán. Y yo dentro de mí digo, a esto yo no le voy a sacar el puesto. Pero se dio la cosa como es. Santa María se lesionó en la rodilla y en aquel entonces una lesión en la rodilla prácticamente ya te deja de lado. Y Ramón Colmán ya estaba ya sobre más o menos 33, 34 años y era un poquito lento. Y eso a mí me favoreció mucho porque yo era muy rápido. Y Pipo Rossi preguntó quién salió campeón y pasé yo, bueno, tome la camiseta, me dice, la camisilla, le puse y nunca más me saqué Arturo. Sí, sí, era la recordación que te asustaste, voy a eso. Y me asusté. Te llamó a vos y te dijo va a jugar y vos le dijiste yo, así fue. Sí, así fue. Así fue. ¿Me creen ahora? Así fue Arturo. Sí, Arturo. Estamos escuchando Yo nunca atentamente. lo puse en duda, Arturo. 2. Ese taller mecánico donde yo llevé mi escarabajo era de Sanabria, ¿verdad? Y yo cuando esto reparé, no sé qué cosa tenía tu escarabajito rojo, creo que era. Verde. Verde, sí. Y yo mandé a hacer una rectificación ahí en el taller de ustedes. Sí, de ese tallercito Quinta y Montevideo, la Y esquina le mío. estoy diciendo acá, porque ellos pues no creen, ni Dani Cáceres ni Edgar Deni, como si yo voy a inventar. ¿Vos trabajas con Nelson Sanabria o quién era el jefe del taller, Peito? Y Sabino Noel Ramírez se llamaba. Ramírez, el perdón, otro no, es apellido Marroco. Ramírez, en esa esquina, Ramírez, ¿verdad? Sí, esa esquina, sí. Sí, esa época, me confundí del propietario. ¿Y vos eras mecánico? Sí. Y yo trabajé hasta los 17 años y cuando ya me di cuenta en la sub-18, cuando yo jugaba, ya me di cuenta de que tenía condiciones para llegar, a pesar de mi escasa estatura, ¿verdad? Y le dije yo a mi patrón de que me quería dedicar exclusivamente al fútbol y me dice, él era de nacional, o sea, no vayan a salir, Rodríguez, quédate y aprender más. Entonces cuando vos te dejes el fútbol, puedes poner un taller, me dice. Y no me quedé. Una decisión errónea. Y bueno, son las confesiones de Peito, pero vos estabas en ese taller mecánico, ¿verdad, Peito? Yo estaba. Sí, señor, yo estaba. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué querés, Edgar Deni? No, quiero preguntarle Sí, algo. cómo no. Hola, Pedito, ¿cómo te va? Edgar Deni te saluda. Sí. ¿Cómo estás, papá? ¿Tantos tiempos? Bien, Un Edgar. gusto saludarte, papá. ¿Verdad que sí? Sabes el aprecio que te tengo. Sí, Edgar. La consulta es la siguiente, Pedito. Vez pasada estuvimos nosotros acá conversando con el comandante, con Dani, con Niño. Vos sos un profundo conocedor de la parte táctica. Si alguien conoce y mucho es Peito. Es un deleite mirarle trabajar en cancha. De la época tuya, cambió en algo el fútbol, cambió en algo los laterales, porque hoy pues viste se dice ya carrilero o le damos otros nombres a determinadas posiciones. Entonces la consulta es la siguiente: si cambió en algo para el puesto de lateral, en este caso como vos lo manejás a la perfección, la altura es importante. Hoy en día yo veo que se pide laterales más altos. O si eso sigue igual, o a tu parecer, ¿vos cómo lo ves, Peito? Vos que sos un profundo conocedor en ese aspecto, porque acá pues siempre está la temática del fútbol moderno y antiguo.
Y la verdad que se prefiere más hoy día lateral con subida tipo puntero, porque ya no se juega más con puntero. Entonces cambió ahí. Antes un equipo, si no tenía puntero por derecha por izquierda, no era un equipo. Entonces se prefería un lateral con buena marca. Y por hecho la subida como siempre, ¿verdad? Pero hoy día ya se prefiere más un lateral con más subida que marca. ¿Por qué? Ya no hay a quien marcarle, entonces sube libre. Brillante la posición de Peito. Brillante, muy fácil, simple y efectiva. Peito, nuestro cariño para vos y respeto. Gracias por tu tiempo, mi querido Peito. Y gracias, Arturo, y cuando gustes, amigo, estamos siempre a la orden. Gracias. Peito Rodríguez. Después Peito con él, escuela de fútbol. Y ahí le miraron, le dijeron por qué en Cerro. Pero eso para otro momento. Para otra historia. Para otro momento. ¿Dónde va? Y ahora me crees. Vos. Claro, nunca dudamos de vos. No vaya a hablar en plural. Dani ya creyó. Vos singular. No vaya a hablar plural. Bueno, atendé esto. Tu hoja sacaste, comandante, y no me dejaste con la duda, che. ¿Sabes por qué? Se va a atrasar un partido. Es la primera fecha. Segunda. De la segunda. Ahí estamos. Seca el micrófono, vamos a hablar mejor ahí. Y deja ese tu auricular ahí. No, ahí está. Ese tu celular. Este es la fecha, mira. Y acá yo tengo, si este es lo mismo que vos tenés. Qué difícil, Dani, será. ¿Vos de quién te reís, Luis? No, de Dani no. En el estadio de Peito le marcó al Lobo Fiche que tenía como 2 metros y Peito sacaba de cabeza al matungo jugador. Juan. ¿Dónde nos quedamos? Que se va a atrasar una fecha de la segunda. Una fecha Gerardo, de la segunda. ¿cuándo juega Nacional Copa Libertadores? 7. ¿Se confirmó? ¿Vos tenés el calendario? Muy bien. ¿Qué hizo Nacional? Solicitó atrasar su partido. Brillante. Nacional pide postergación del partido con Olimpia, segunda fecha. Artículo 42 del Reglamento de General de Competencia de APF. Ahora tenemos que ver el artículo 42 que no tengo a mano. Necesitamos artículo 42, pero va a tener que posponer. Nacional pide postergar el partido contra Olimpia. Amparado se dice. Sí, amparado. En el artículo 42 del Reglamento de Competitividad. Es decir, se va a posponer Nacional Olimpia. No se va a jugar el domingo 5 de febrero. Es decir, eso tiene que hacer la divisional. Reprogramar si es así. Nacional lo que pide es postergación del partido contra Olimpia en el Defensores del domingo 5 de febrero, porque juega el 7. ¿Se entendió? Sí, claro que sí, corresponde totalmente. Sí, señor, corresponde. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuyupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. La mamá de Barreto, a ti a enviar. Gerardo, difícil va a tratar el tema este, porque ahí va. Gerardo, la mamá de Barreto Independiente, ahí te envié. Se llama, la señora se llama Elsa Barreto. Nacional pediría partido donde decía a sí mismo. Elsa Barreto. Si le busca, por favor, Elsa Barreto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocadillos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Olimpia General Caballero, 2 tiempos de 35 minutos hoy. Solo 35. Olimpia General Caballero Mallorquín. Hoy solo 2 tiempos de 35.
Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Dónde nos quedamos? Ya me creé ahora, Gardeni, ¿verdad? O más, si yo no dejé lo de creerte. No, impecable. Te creo. Ayer, hoy y siempre, Arturo, eso vos lo sabes. ¿Te querés quedar bien conmigo ahora? No Hiciste hace una falta. cara, dijiste, No ¿cómo hace ese falta. tipo vos escuchaste cómo ese tipo se va a acordar y eso decía. Pedito mecánico, y acordate lo que le dijo. Seguí mecánico, le dijeron. Señora Elsa Barreto, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, señora Elsa, madre de Sergio Barreto? ¿Qué sensaciones le da? Muy bien. ¿Qué sensaciones le da que Sergio juegue en Cerro Porteño, señora? Cuéntenos. Y la verdad no sabría decirle, están todos en charla todavía, no sabemos nada, hermetismo total. ¿Y dónde está usted, señora? ¿En Buenos Aires, Argentina? Sí, Bueno, sí, hace muchos años. está bien, Elsa. ¿Qué le dicen? ¿Ustedes son de Clorinda? Sí, oriundo de Clorinda. Ah, qué bien. Señora, ¿y qué dice la información? ¿Habla con Sergio? No va a decir más de lo que puede, indudablemente. Se maneja la posibilidad que Sergio nacionalizado pueda jugar en Cerro Porteño. Está el tema incluso más adelante de la selección. ¿Algo le comentó Sergio, señora Elsa? Sí, se habla en la familia de eso, pero no sabemos concretamente nada todavía, lo de Cerro. Bueno, pero usted que piensa fútbol paraguayo, independiente, ahora pudiendo jugar en Cerro. Sí, y nosotros estamos contentos, tenemos muchos familiares ahí en Paraguay. Muchos familiares tienen. Y acá, solemos ir de vacaciones también, sí. Y nosotros creo que ya hablamos con usted alguna vez, Elsa, ¿verdad? No, primera vez. Ah, bueno, somos Radio Monumental de Asunción. ¿Y Elsa, y los familiares que tiene son de capital o son más del interior? Son ahí de luqueños. Ah, bien. Y Sergio nos comenta cómo es él. Le dice, mamá, mirá, hay esto, o ahí nomás. Sí, y todo es charla todavía, por eso no cuenta nada prácticamente, todo hermetismo total, porque también hay ofrecimiento de Boca, así que no se sabe nada todavía. Ajá. Boca le llevó a un paraguayo, Bruno Valdés, que lo presentaron ayer. Sí. Y eso permitiría, pero sí interesado en Barreto. Ah, también Boca está interesado en tu hijo. Sí, interesado, sí. Ahora también salió la propuesta de Cerro. Y bueno, señora Elsa, vamos a ver si su hijo no le dijo nada o como mamá no le preguntó cómo estaban las negociaciones, tiene un representante o es de club a club, ¿verdad? Es de club a club todavía, exactamente. Es de club a club. Por eso él no... Si lo que sale, él está dispuesto a irse donde salga, obviamente. Dice eso es lo que yo hablo con él. Dice, está muy bien, para Independiente la nueva oferta de Boca Juniors por Sergio Barreto es insuficiente, más allá de $1.900.000 y la deuda por Pablo Pérez en el rojo. Pretende una cifra que sea más cerca del doble, es decir, Independiente quiere más dinero en el caso de tu hijo, Sergio, señora Elsa. Sí, es lo que yo escucho también en los comentarios, lo que leo en las redes y todo eso. Y el señor Eso es lo que se está hablando. Cerro Porteño estaría dispuesto a comprar el pase del 50% de tu hijo, el pase, digo, de Sergio. Sí, también lo leí eso, él también vio eso, pero es como te digo, es de club a club y él está viendo, como siempre yo digo, la última palabra lo tiene él, creo, ¿no? Bueno, pero si él no habla, es Boca en la Argentina y hay que comprender, ¿no? Sí. Aparte de Sergio se hizo en la Argentina. Pero bueno, señora, saludo a Sergio, Radio Monumental del Paraguay. Hasta ahora él no hizo un comentario ni Boca ni Cerro. ¿Cuál más cerca, verdad? Sí, no, la verdad que no. Muy amable. No dijo nada todavía. Gracias, señora, gracias. Muy amable y saludo a Sergio. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, gracias. Muchas gracias. Elsa, la mamá, no dijo nada el hijo. Saludamos a Cesarito Rego, Luis Paredes.
Sí, sí, está de cumpleaños, Cesarito. Cesarito está de cumpleaños. Está de cumpleaños Muchas hoy. felicidades, Cesarito. ¿Cumpliendo años? Sí, sí, sí. Hoy es su cumpleaños. He visto que indicó las redes sociales que está de cumpleaños. Muy bien. Muchas felicidades, Cesarito Reo, que envió el reglamento, y vos también. Artículo 42, plazo mínimo entre dos partidos. Se establece el plazo mínimo de 60 horas a ser contados desde el horario del inicio de la disputa entre un partido y otro por el campeonato oficial o internacional. Se deberá tener en cuenta que rige en todos los casos la hora paraguaya para ser aplicada en caso de diferencia horaria con los demás países. Ese plazo es el beneficio del grupo afectado, pudiendo anunciar, pidiendo aplazar su partido. Nacional pide por eso. Sí. Sí, Juega el miércoles, el partido es el 7. y está bien, Dani, pero el partido es el domingo 5 Domingo 5. y son 48 horas, tiene que ser 60 de distancia. Sí. Está en todo su derecho. Está en todo su derecho. Pide postergación nacional. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Está de cumpleaños también Carlitos Torreani, que fuera otro compañero, Carlos Carlito Torreani. Torreani. Muchísimas felicidades a Saludos para Carlitos Carlito. Torreani. Muchas felicidades, Carlos. Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Pedro Sarabia. El sábado debutan ante Guaireña. Pedro, ¿vos cuándo vas a tener el equipo listo? Sábado 28. Sí, realmente estamos, pues sabrás, puro conocimiento de que tenemos un plantel nuevo y bueno, estamos tratando de buscar el mejor equipo para el día del debut. Y bueno, pero prácticamente 13 jugadores se fueron. Sí, así es, Arturo. Se fueron varios jugadores y bueno, de vuelta a volver a armar un plantel competitivo, que es la idea de la directiva, la idea nuestra, y bueno, a trabajar. Y con un nuevo planteamiento donde vos imponés más carácter, fuerza, el jugador tiene que entender eso y de ahí partir, ¿no? Sí, tenemos un funcionamiento del equipo que está basado siempre en ser un equipo duro, un equipo aguerrido, y estamos trabajando con eso. Del último amistoso, ¿cuánto vienen a hablar los amistosos? Y venimos, es el tercero que vamos a realizar, y bueno, nos estamos tratando de ensamblar lo antes posible, Arturo, porque hay una necesidad de arrancar bien estos dos primeros partidos y después ir a jugar el partido de Copa. Bueno, y con relación al arco, ¿quién hoy es el titular? Y tenemos a Héctor Espínola y después son dos chicos que están ahí. Se está negociando a ver si podemos traer nuevamente otro arquero más para la exigencia que requiere, porque vamos a tener 3 campeonatos. Sí, señor. Pedito, y con relación al partido contra Olimpia, tenemos esta información que te han dicho, van a pedir postergación Nacional Olimpia del partido del domingo 5 de febrero. Sí, sería lo más razonable, Arturo, por el hecho de que nos vamos a jugar un partido importante a nivel Copa. También está programado para el viaje con anterioridad por el hecho de la altura. Y bueno, se nos va a juntar un poquito los partidos si es que jugamos el día domingo. Sí, pero ya está el pedido. Se va a postergar reglamentariamente hablando, correcta la petición de Nacional. Sí, estamos conformes si es que así se decide la postergación, porque necesitamos ir a representar al país, al fútbol paraguayo, de la mejor manera. Y para cerrar la charla, Pedro, los partidos que restan amistosos, ¿cuáles son? Ameliano el día de mañana y el día sábado Trinidense. Y ahí termina. Y ahí termina. Y después tenemos que conocer más a fondo cómo integra el equipo titular Pedro Sarabia a lo que fueron sus reemplazantes, incluyendo el arquero. ¿Te sorprendió lo de Kili o no? ¿Que se iba? No me sorprendió porque es una posibilidad que estaba ahí. Y bueno, contento por él, por el hecho de que mereció los 6 meses de buen fútbol que realizó por el equipo.
Gracias, Pedro, muy amable. Dale, gracias a ustedes. Adiós, Pedro Sarabia. Decidí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostana las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostana, ganarlo cambia todo. Vine a Giga, aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmcp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank, con descuentos hasta el 35% en todas las categorías, con todas las tarjetas del Banco Sudameris, en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Ocurre que cuando estamos hablando nosotros de las postergaciones de los partidos, entiéndase que esto se veía venir. Claro. Si son el domingo a las 19:30 juega Nacional y el martes juega Perú, no le dan los números. No le dan los tiempos. No le dan los tiempos. Aparte el viaje a Perú es un viaje, si bien Asunción-Lima suele haber, son 3 horas y media. Pero siempre un viaje es cansador. Es cansado. Más La todavía. atención, o sea, hay un sinfín de cosas que seguramente pusieron en la balanza, ¿verdad? Están en todo su derecho para poder postergar. A mí mi pregunta de repente es ¿por qué no se vio la posibilidad de que Olimpia juegue viernes o sábado para que Nacional en la segunda fecha ya estamos postergando una fecha del campeonato? O sea, después los asteriscos se van sumando. Nacional, en caso de pasar de ronda, va a jugar segunda fase. Si Dios quiere, entra en fase de grupos. ¿Cuándo se va a regularizar, verdad? Pero bueno, esto cuando se hizo, ya alguien tuviera que dicho, ya se tenía que haber sabido. Cuenta. Entonces, claro, decía, cuidado, se va, tiene que ser muy desorientado para poder aceptar entender que Nacional juega el 7 y que con toda la razón del mundo no va a jugar el domingo 5 a las 19:30. Claro. Termina 21:30, salen los muchachos, ni siquiera fue de tarde, estamos hablando de la noche. Sí. Prácticamente perdía la noche. El lunes viajan, si juegan el miércoles. El lunes o el martes viajan. No, es imposible que se juegue Nacional Olimpia. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembe, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empieza el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje, permitiendo a los alumnos retener mayor información de forma profunda y divertida. Por eso, y más, el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencias, el MEC. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Claro, juegan el martes. Martes juegan. El 7, tenés razón. Sí. Imposible. Imposible. Se pospone Nacional Olimpia del domingo 5 de febrero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DVH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Llamale un poco, Gerardo, a Norman Rieder. Norman Rieder, sonó el teléfono, ¿verdad? Sí. Sonó el teléfono. ¿Vos escuchaste mi conversación? No se pudo escuchar desde acá. Ni tampoco van a poder escuchar, eso no se hace. Sí. No, pero a veces... Chusma. Eso quería escuchar, no está bien. No, ya sé. Pero a veces el eco acá... No, pero sí, ese que pone el oído ahí. Sábado 4 de febrero. Vamos a ver qué dice Norman Rieder. Cerro juega, Trinidense juega con Cerro. En Encarnación. En Encarnación, ¿verdad? ¿Juega en Encarnación? No, a priori. Vimos que... Acá dice Encarnación también. Encarnación, sí. Aquí es el programa. Sí. ¿Y vos tenés la confirmación con Aguay? No. Así cuando te veo ya dudo también. Dudo.
Y ustedes no pueden hacer lo que yo hago, averiguar. Es Pero muy no difícil. podemos tocar el celular acá. No, pero no este. Acá No, el nuestro. No, se deja ahí. El celular, no es lo tanto, los contactos que hay adentro nomás lo que importa. Ahí pues está todo lo que Está en Loma Rieder. Y no te atiende. Qué raro, porque tenemos una información de último momento. Hola. Ah, tenés razón. Gracias. Cerro ultima los detalles. Bueno, así es la vida. ¿Cómo puede cambiar todo? Así es la vida. Listo, no hay problema después el tono, ya está. ¿Sabe cómo se va a dar esto? Se va a dar de la siguiente manera. Sábado 4 de febrero, Trinidense Cerro en Encarnación. Te decir lo que yo sé. Y sé también quién es uno de los organizadores. Te dije a vos dijiste Canler, ¿verdad? Canler, Sí. No es. Marcos. Era con Canler. Uno que trabaja con carne. No, estaba ahí en la selección un tiempo, lo llevó Canler. Este tema a pensar, o sea. Y el tema anda de dudágena. No anda dudango. Hola. No, yo no aseguro, yo digo que es una intención nomás. Es una intención. Esta es una intención, no una realidad. No es una confirmación todavía. No, aparte no va a resolver vos ni yo. Sí, el mismo. Sí, Jacinto, el mismo. Callado nomás, Jacinto. ¿Vos qué te reís? ¿De mí o Jacinto o de quién? Ya no sé, Mucho man. misterio. ¿Por qué? O sea, hay que tener mucho cuidado con Trinidense Cerro. No me diga que... Porque puede haber una compra otra vez del espectáculo. Reventa. Reventa del espectáculo. Vos sos el que compraste el espectáculo. Sí. Sí, así. Vos todas suposiciones, hasta que se confirme. ¿O vos le compraste? ¿Quién le compró? No, yo no. ¿No tenés mango para comprarle vos? No. Bueno, y vos tenés, ahí está. Menos. Entonces ninguno, iniciales y ya todo. está, terminó todo. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. ¿Qué pasa? No contesta Norma Rieder. Trinidense Cerro está marcado para el sábado 4 de febrero. Sí, Trinidense aún no acordó totalmente. Cerro le puede decir, quédate, no te vayas. Te recompramos. No es recomprar, yo te aseguro la recaudación. Con la gente de Cerro. No es desleal, no es del alta. No. Yo te digo a vos, ¿para qué pidamos jugar? Encarnación. Vos sos quien, Norma Rieder. Y vos me decís, yo tengo por lo menos asegurado un 300 millones, 250 de mi beneficio. Y yo te puedo decir, con el público de Cerro, esa gente llegan a los defensores. ¿Por qué? Porque el sábado no hay partido en el Defensores. Y digo más, el partido Nacional Olimpia del domingo se va a posponer. Entonces el estadio Defensores queda libre. Yo Cerro, ¿qué te digo? ¿Cuánto querés vos? 300 querés. Te garantizo, no quedamos acá a jugar. No, pero yo ya le ofrecía a él ya esa plata. Yo te doy, no quedamos acá. Yo te doy la guita. Y jugamos acá. Y si el otro el primer comprador... No, eso, no vaya a pedirme cosas que yo no te puedo responder. Hace poco, así mismo fue, Resistencia quería la Ciudad del Este. Y Olimpia le hizo jugar acá. Hace poco Cerro, con Tacuarí iba a llevar afuera. Sí. Y Cerro le hizo jugar acá. Entonces, si hay estos ejemplos, se puede repetir. Otra cosa más. ¿Qué pasa en Encarnación ese día? Carnaval. Brillante. La gente va a estar en otra cosa.
El carnaval en Canaceno es un clásico. ¿Vos te fuiste a bailar en Canaceno allá? No. ¿Vos? Tampoco. Encarnación tiene una puja, la parte alta, ¿vos sabías? No, tampoco sé. ¿En qué mundo lo que vos vivís? Encarnación, Tuve la no suerte. sé, vos no sos paraguayo. Sí soy. Vos pero- sos paraguayo. Sí soy, pero Pero no sí, suelo ir sí. mucho No al carnaval. importa si vas, no me venga con volaterapia. Eso es lo que a mí me hace. El Gardeni, Encarnación tiene una puja entre la parte alta y la baja, no sé si hasta ahora está. El corso encarnaceno se hace abajo y también se hace arriba. Era en viejos tiempos. Cuando hacíamos baile, yo me iba a Encarnación a hacer baile. Entonces, según es la puja, la rival es la parte, no sé técnicamente cómo se llama, es la parte baja y la parte alta. Sí. Eso aparte. Está en el corso encarnaceno, el carnaval, que es una locura, y más ahora que pasó la pandemia y demás cosas, y la veraniega, se pueden mezclar las cosas ahí. No sería raro que el partido entre Trinidense Cerro se juegue en el Defensores y no en Encarnación. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer, desde la granja hasta su hogar. Más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Quién está en línea, Gerardo? ¿Cómo te va, Pedro Aldave? ¿Cómo estás, Arturo? Bien. ¿Vos? Bien, bien. Me dijeron que ayer Te estaba... abandoné. Sí, está bien, pero no Te importa. abandoné el otro día, pero estaba terminando. Bueno. Terminaste lo de Bruno Valdés. Sí. Ayer pusimos unas imágenes que recibimos cuando le hablaba al presidente de Boca en privado. Sí. No sé si es privado o no, pero en la mesa dándole en privado o no. La bienvenida privado. En privado. Pusimos la imagen en televisión, pusimos al aire esta mañana del presidente con Bruno Valdés. Contanos más de la presencia y lo que despierta en Boca y lo que despierta en el propio Valdés su presencia ahora, Pedro. No, bueno, la verdad que, bueno, todos saben la popularidad de Boca y lo que genera, y la verdad que Bruno, el papá, Marcelo, la señora Maggie, todos estaban por venir a Boca. Él todos saben que tenía una propuesta para ir a Cruzeiro, seria, buena, la cual agradecemos, pero bueno, Bruno me llamó, me dijo que quería ir a Boca, que lo llamaron, y en 5 minutos se resolvió porque era pues la voluntad del jugador y la familia, y era un sueño que él tenía y lo cumplió. Él ya lo dijo, ¿no? Vos que tenés una alta trayectoria y experiencia en esto, esta determinación de Bruno, ¿vas allá más de un interés económico por querer jugar en Boca, Pedro? Sí, no pasó por lo económico porque él ya estaba decidido. Y me parece espectacular, uno tiene que saber lo que quiere. Uno se puede equivocar o no, viste, el fútbol, pero importante es uno que sepa lo que quiera. Y él ni bien escuchó la posibilidad, la tomó, y es lo que él quería, se sintió que era el momento, y hay que apoyarlo y respetarlo, porque al fin y al cabo el que juega siempre es el jugador, y el que cumple los contratos y el que tiene que vivir con él, la familia, y se formó una especie de simbiosis que todos dijeron vamos, y bueno, vamos. Esto es así. Mencionó que incidió el propio Oscar Romero. Sí, no, Oscar le dijo cómo estaba el club adentro, claramente son amigos, lo llamó, le preguntó cómo estaba, como todo, cuando uno va, todos los jugadores entre ellos se hablan, y Oscar le comentó la situación interna del club, y ahí se decidió más por ir cuando Oscar le dijo que estaba todo espectacular, o sea que fue atrás de su sueño, ¿no? ¿Y vos qué sabés de Barreto, el de Independiente, que también lo quiere Boca, Pedro? Juega bien, es un jugador con mucha proyección, que tiene futuro, me gusta. Me gusta el jugador, está acostumbrado a jugar en Independiente, que es un equipo grande también, o sea que no, es un buen jugador. Vi que también Cerro lo quería, la verdad que es un buen jugador, de precio no sé cuánto pide, veo que es caro, pero bueno, es un buen jugador. Bueno, y qué pena no poder contar con Julio Enciso, sub-20. No, bueno, Julio hizo todo, yo hablé con los directivos, yo estuve en Inglaterra a fin de año, y nosotros fuimos a hablar, le preguntamos las posibilidades, y la verdad que el entrenador le dijo que iban a dejar ir a Buenanote porque no había entrenado con ellos,
pero que a Julio lo quería y que venía entrenando con ellos, que había hecho la pretemporada y que ir a Colombia le iba a cortar el entrenamiento que venía llevando, otro clima, a jugar cada 3 días en otro país, y querían que se queden con ellos, esa es la realidad. Pero Julio, cuando le nombran selección, él se tira de cabeza y lo intentamos, tuvimos una reunión, pero no se pudo. Bueno, y un jugador tuyo ahora transferido, o que va a ser transferido, que vos lo representás, Pedro. No sé ahora voy a terminar esto y que ya hoy termino unas cositas y ya después me voy a ver cómo seguir. Pero algo vamos a hacer seguramente, pero ahora no, tengo que descansar mediodía. Bueno, vos tuviste con toda la operación al lado del presidente de Boca, al lado del presidente Bruno Valdés, presidente de Boca. La efervescencia fue grande, ¿no? Sí, tremendo. Aparte, muchos paraguayos también. Me calculé que en la presentación estaban todos esperando afuera. Vino el tío de Julio también, otro tío que tiene acá, que vive acá, se quedó hincha de Boca, lo hicimos pasar, estaban todos, y toda la simbiosis de todo el mundo Boca. Y la verdad que estaban todos contentos, el primer refuerzo de Boca de esta temporada, o sea que se dieron un montón de cosas para que sea un momento muy lindo, ¿no? Bueno, ¿y él ya arrancará el titular? No sé, eso ya va a decir el técnico, pero tiene chance porque lo compran, lo traen como un jugador, como figura, él tiene obviamente físicamente está bien, hay que ver el técnico, ahora Boca va a jugar a Abu Dhabi, cuando vuelva tiene las 2 primeras fechas de local seguidas, yo creo que si no hay nada raro es inminente que juegue, ¿no? Bueno, vos sos de Newell's en Rosario, Pedro. Sí, en Rosario y en todos lados, y es cerca. Y en Brasil, en Chile, en Bolivia, y en Boca, en la cancha de Boca también soy de Newell's y es cerca. Vos sos Newell's Cerro. Sí. ¿Cómo ve el Pollo Recal de Newell's? Sí. Y no sé, yo fui a ver a Newell's el sábado, un amistoso y un ritmo muy vertiginoso, de emergencia, se va a tener que adaptar. Yo no lo tengo muy bien visto, lo veo, pero no lo vi cuando apareció en Libertad, es un buen jugador, aguanta bien técnicamente, se tiene que adaptar al fútbol argentino, pero tiene experiencia. A ver, por pergamino y por técnica está bien, pero viste, hay que ver después los partidos. Muchas veces nosotros vemos un jugador y después lo lleva con una expectativa y o no cumple y otro te parece más o menos y la rompe. El jugador tiene calidad, jugó en equipos grandes, pero tiene que ponerse a ritmo, está muy rápido, el equipo de Newell's no tiene tanta claridad de muchos tiros largos y todo, pero tienen un sistema Heinz que juega muy bien, así con mucho vértigo. Se tiene que adaptar a eso, pero calidad tiene. Pero esta charla no termina si no nos decís algo nuevo, transferencia de jugador. ¿O quién se va y quién viene? No, después me guardo algo y te lo digo personalmente. Bueno, ahora está bien. vaya. Lo último, Bruno se fue de acá, Bruno Valdés a Buenos Aires. Sí. ¿Quiere decir que él se fue en un avión privado, le buscaron de Boca? Sí, así mismo. Él se fue en un avión privado. Lo resolvimos rápido. Y sí, porque nosotros teníamos que resolverlo, porque para hablar con los brasileños teníamos que terminar esto rápido y bueno, mandaron un avión privado y... Es decir, el avión privado acá lo llevó a Buenos Aires, vino y lo llevó a Bruno, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. ¿Y él tenía el pasaje ya para ir a Brasil? Teníamos sí la fecha de viaje y todo, pero bueno, no es lo que quiere, es la historia del mundo esta, qué sé yo, encontró lo que quería, vio lo que quería y tomó una decisión. Después, la verdad que muy pocos jugadores, yo en 30 años de experiencia, nunca vi un jugador tan determinado y nunca vi un jugador con tanta hombría después de llamar a los dirigentes de brasileños y explicarle la situación. Por eso te decía. Y yo se la expliqué primero y después habló él. Por eso, vos hablaste primero, ¿por qué? Porque hay que pedir disculpas. Si manda un avión privado, es para, vamos ya. Esa es la para Bruno Valdés a Boca, cuando él le dijo sí. ¿Y cómo quedó la relación, Bruno, quedaste vos, el padre, con Cruzeiro? Sí, se enojaron un rato, eso se le va a ir pasando, pero bueno, tampoco que peor es si íbamos a firmar y a los 2 partidos te querés ir o querés volver, hablamos de frente, nosotros estábamos contentos, se dilató un poco lo de Cruzeiro por unos temas contractuales y ya estábamos decididos, pero bueno, en el camino
era una posibilidad también. Por ahí si Cruzeiro mandaba en un privado antes, 5 días antes, estábamos en Brasil, estábamos negociando, tampoco que... Bueno, Boca lo quiso, Bruno lo quería, fue amor a primera vista, era así. ¿Con Boca? Y se terminó yendo a Boca, esto es fútbol. No está bien, amor a primera vista, voy a decir. ¿Y quién le llamó primero? ¿Chicha te dijo Valdés que Chicho o Serna le llamó y después Riquelme? Bueno, llamó creo el Chelo del Chicho y Chelo del Gado también, sí, Chicho Serna, el consejo de Boca. Bueno, llamaron, sí. Cuando recibe la llamada, yo no sé, pues le tenés que preguntar a Marcelo. Espera un ratito. Al papá del... Bueno, un segundo. Ellos estaban... Porque él estaba ahí. Pedro, te habrán comentado que estaban haciendo una despedida con un asadito antes que se vaya Bruno a Brasil y ahí le llaman los de Boca. No, ya estamos haciendo el guión ahí. No sé. Yo sé que me llamó Bruno, yo estaba por entrar a la cancha de Newell y me dijo, arreglamos esto. Arreglemos acá que me quiero jugar en Boca. Está bien, pero estamos dando la recreación de los hechos, no es común. Estaba haciendo un asadito con la familia, se estaba despidiendo para ir a Brasil y ahí aparece Boca en pleno asado. Así. Así fue. Se estaba por casar, se fue a la despensa y encontró a la chica de sonido. Y ahí está. Así resumió Pedro. Mira que tenés imaginación, Pedro Aldave, tenés imaginaciones. Y pasa a veces, viste que vos ya estás primero para casarse a la noche, y estoy soltero y por ahí te va el coreano y te enloquece. Y pasa. Y como sos el gran representante de jugadores, el producto sabe ubicarlo y saberlo, cotizarlo, Pedro. Vos no me vayas a decir que vos no le dijiste esto y esto, conociendo el mercado argentino. No, a mí me llamó Bruno, me dice, me apareció Boca, quiero que a Boca, arreglamos. Así fue. Nunca fue algo tan rápido. ¿No se dio en tu carrera? No. Después ya... ¿No hay caso similar que pareció con otros jugadores desde que tomaste la decisión de ser empresario, representante de jugadores o agente? ¿No hubo una cosa como esta? Y ha habido muchas, pero así no. Pero tengo alguna anécdota. La de Piri, el último minuto del libro de pase en el 2011, que iba a firmar con Benfica, y me dijeron que no Benfica, y terminamos firmando en el Sporting de Lisboa a las 11:30 de la noche, el libro de pase cerraba a las 12, fue más difícil. ¿Vos estás hablando? Esto la vamos a contar otro día. ¿Vos estás hablando de Iván Piris? Sí. ¿Cómo fue lo de Iván Piris? Venía de jugar 30 partidos venía a jugar 30 partidos en la Roma, de titular, de suplente, de jugar 30 partidos una temporada en la Roma. No teníamos club. Sí. Lo quería Benfica, pero teníamos que jugar. Estábamos en Portugal en un hotel hasta las 10, hasta las 8 de la noche firmaba en Benfica, porque se había ido con entrado, no sé, al Real Madrid, no sé qué tal. Y a las 11:15 de la noche nos dijeron que no firmábamos, que no lo quería, no sé, el entrenador del turno, no me acuerdo, que no se podía firmar. Agarré un taxi y nos fuimos a la casa del director deportivo del Sporting de Lisboa y lo firmamos en 45 minutos. 2 menos 1 minuto y cerraba el TMS, no es que cerraba el libro de pase. Con Karim de testigo. Esa fue la más difícil. Y bueno... Fue más extraña que nadie lo sabía. Bueno, pero por eso es importante tenerte acá para contar historias de vida, pues, de tu parte. Bueno, alguna vez. Ahora voy a ir. La semana que viene voy. Te esperamos, Pedro. Gracias, sí, te invitamos. Gracias, Pedro, muy amable. Saludos. Gracias. Pedro Aldave. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. En la Universidad de La Paz, empezá a vivir tu carrera. Pensá, soñá, crea, atrevete. Tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martinech, casi Avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5. Teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Gerardo, a Jorge Guas, tener el número. Hoy está de cumpleaños. Y Calito Torreani, muchas felicidades. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar.
Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más, llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana, precios bajos, calidad Shell. Bueno, ¿y dónde nos quedamos? Edgar Denis quiere pedir permiso para hablar, comandante. Pero si habla todo el día. Atendé. Es un capo, Pedro, la definición que dio con respecto a... Estaba a punto de casarse. Se fue al coreano. Se fue al coreano, encontró a la mujer de sus sueños y se fue con ella. Amores. Yo tengo otro. Te tiro uno. Me acuerdo, un psicólogo me dijo, atendé bien lo que te voy a decir, me dice. Atendé bien, Edgar. No te vayas a apurar en responder, me dice. Por un camino, con una tormenta, o en un auto, un solo lugar tenés. Tormenta a punto de caer, o a pata a tiempo. En el camino encontrás a tu mejor amigo, una mujer embarazada y a la mujer de tu sueño. ¿A quién le vas a alzar? Eña tende pona que Edgar Lareta che. Aniella purati. ¿A quién elegirías? Voy a tener el camino de ida nomás ya. Y tener un solo lugar. Entonces yo pensando lo que dijo Pedro Aldave, me vino en la memoria lo que me había dicho aquel psicólogo alguna vez. Me tomó 5 minutos deducir. Porque la lógica te dice ese, pero no siempre es la lógica. No. A calcular, y es una pregunta. ¿A quién elegiría vos, Arturo? Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades de la APP, como reservas de turnos o estudios, visaciones a distante, compra online del drugstore y más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la APP o ingresa a asismet.com.py. Hoy está de cumpleaños Alcides Báez. Portero de Libertad. Sí. Olimpia. ¿Cuándo el nuevo estadio de... o este viejo? Olimpia podría jugar frente al Atlético Mineiro. ¿Pero cuándo va a jugar? Nuevo es. Hoy está el nuevo. Olimpia podría enfrentar un amistoso al Atlético Mineiro en la inauguración del nuevo estadio del conjunto brasileño. MRV Arena. Galo, Olimpia está en conversa para que el club paraguayo, aniversario, pueda jugar en donde ganó la final, 2013. Ahora le voy a contar a ustedes cosas que ustedes no saben. ¿Qué hizo Nacional? Espera un ratito, difícil va a ser todo eso. Brillante la araña, comandante. Saludo el Chaco paraguayo, Osvaldo Huespe. Un compañero nuestro te envía muchos saludos, el Chaco paraguayo. Muchos saludos, Osvaldo, querido. Muy bien. Un 17 de enero como hoy, pero en 1948, nació en Asunción el legendario arquero de Libertad y de la Selección Nacional, Alcide Antonio Báez Fleita. Se inició jugando en el club de la inferior del Sportivo Peñón de la Liga Limpeña. Después jugó la selección paraguaya. Brillante, largo el texto, pero hoy está de cumpleaños Alcides Báez, el arquero, notable arquero. Con Flow puedes tener tickets por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. ¿Por qué Nacional se molestó? No se molestó ni tenía ni una propuesta Nacional. ¿Cuál fue? Ninguna posibilidad no tengo. ¿Y vos? Menos. Y vamos a estar, Edgar y Dani, toda la tarde como no sé, pero, me parece, creo que... Pero no puedo pero ahí donde tocar. ustedes se equivocan. ¿Por qué el partido Nacional, Olimpia Nacional le dice, no, vamos a respetar el reglamento que ya leímos? 60 horas de diferencia. Nosotros nos vamos a jugar el domingo 5 si jugamos el martes 7 y afuera. Y van a tener que reprogramar. ¿Qué ocurrió? Tener su oportunidad, dale. Me apretas. Y le dijo Olimpia presentar la postergación. No tenés idea. ¿Vos tenés idea?
Van a adelantar el horario ¿De qué? del partido Ni aún le da. No. o el día. Él está más cerca, Luis Paredes, que ustedes dos juntos. Olimpia, que se juegue viernes. Brillante. Sí. Ahora está lúcido. Ahora. Sí, no, Una. pero yo le... ¿Dónde dijiste? Acá le Pero estoy ¿qué es lo diciendo- que acá? en voz baja. Decina al aire. En voz baja. El plan de Dije- Nacional, no, espera, el plan de Nacional era no postergar el partido. Que se programe el viernes 3 ante Olimpia. Y como le dijeron, no. El plan era, se propone para ese Nacional y le dicen no y pasa y se juega el domingo 5. Pero Nacional quería jugar el viernes. El viernes Tacuarigua, Ireña y Guaraní Meliano se programó. Si el partido, si lo que Nacional quería jugar era el viernes 3, porque tenía el partido el 7, Sí. Ahí daban los tiempos. ahí daban los tiempos. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Hola, comandante, una consulta, ya que hablaste que Jorge Guas, él jugó solo en Olimpia o jugó en el extranjero, Jorge Guas. Vamos a ver un poco. La está Jorge Guas, no atiende, Dan no puede su nuevo número telefónico, a lo mejor cambió Gerardo. Nuevo número telefónico de Jorge Guas. Jorge Guas. Penalty te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados o todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Así de va, su hermano de madre es Hugo Caballero, Huguito Caballero. Sí, señor. Génesis SPH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida, disfrutica. Con CNT este domingo un Audi Q3, 200 millones, 121 premios en efectivo, una Toyota RAV4 híbrida, 600 millones y la doble chance de ganar. Pedí CNT Che por Emoy. Bueno, Jorge Guas. Jorge Guas nació el 17 de enero del 61, 60, en Ica. Jorge Guas. Preguntó si jugaba afuera. Guaraní de Labarú. ¿Dónde es eso, Paraguay y Olimpia Paraguay, nada más. Del 76 al 91. Necesitamos el teléfono de Jorge Guas. Gerardo puede tener, pero a lo mejor tiene otro que ya no tiene más. ¿Qué tal, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Bueno, entonces estamos con la postergación. Nacional Sí. de Olimpia no se juega. Ya dijimos por qué. ¿Por qué? Y porque ¿No? ¿Qué ahí... dijo Nacional? Y tiene que viajar para jugar. No, eso ya dijimos. Lo que contamos y agregamos como información es el pedido que hizo. ¿El pedido? Nacional. ¿Qué hizo Nacional pedido? ¿Y de la postergación? No. Como recién se sentó porque viene de Tigo. Sí. Para que no te desubique nomás. Sí. Porque no, si no, no vas a ver. Nacional quiso jugar el viernes. Y no le programaron el viernes. Nacional quería jugar el viernes 3 de febrero. Es lo que propone. Y el viernes juegan Tacuarigua, Ireña, Guaraní Meliano. Como no corrió la intención de Nacional, entonces Nacional le dice ahora a la divisional, vamos a posponer el partido. Llegaron las ofertas de verano de Bristol. Ven y aprovecha los mejores precios del país en heladeras, bicicoolers, congeladores, piscinas, ventiladores, aires, split y mucho más sin entrega inicial. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comandante, tu programa más teleshow que deportivo es. Verán, pues vamos a meternos al soberano. ¿Por qué? Y porque estamos hablando del romántico de él, lo Sí, que es contó su Pedro psicólogo, Aldave. sí. No, pero Pedro Aldave contó, amor a Sí, primera vista, lo de Boca. Pues nos quedamos con las ganas de saber su respuesta al Sí, claro. psicólogo. ¿Y ¿Cuál qué fue su significaba? respuesta? No, la audiencia se tiene que... Y yo monté todo el momento así, ¿vio? No, yo sé Vos mi viniste acá para respuesta. sentarte para eso, ¿vio? ¿Cómo? Que vos te sentaste para contar tu historia. de No, amor. no, Si fuera así, no sé, tomamos un café al lado y no, hablamos de no, historia pero de amor. a colación de lo que dijo ¿Qué es lo que Pedro, le pasa, nomás. Edgar? Teníamos hablado de historia de amor ahí enfrente de un cafecito. Pero me gustó ese paralelismo Sí. de la novia que fue, que se estaba por casar. Tomé nomás como... Ya, el día de audiencia ahí, o sea, como es más teleshow que... Y yo creo que tiene razón los oyentes. Y cierto, ¿no? Él contó su historia. Quiero saber nomás, seguramente te van a llamar y la gente hay mucho atrás de los oyentes, ¿verdad? Y vamos a ver El si mejor aciertan. de todo, que sos poeta. El tema ese de la cédula que quieren cambiar ahora si sos separado, viudo, casado, soltero. Tiene que figurar. ¿Sabía?
Ahora acá, en identificaciones, si vos tenés, vamos a suponer que se ha casado. Sí, señor. Y te separaste. Sí. Quiere que diga, divorciado, sí, en tu cédula. Esa es la que vale. No, es más tu cédula. Ese te decís vos, Chedugo, casa uno, yo me separé. ¿Y acá por qué no figura? No, pero no, vos te divorciaste, sí, legalmente. ¿Y por qué no dice que ha divorciado? Entonces eso, de la documentación, porque vos me buscaste y te va a gustar la frase. ¿Vos sabés quién fue Jaime Lima Quintana? Me mataste, Arturo. Ya te conmigo te moriste 11 veces hoy. Más que el gato. Más que el gato volador. Yo pude ir paiteo. Preguntaba ahí. Hoy está sorteado. En identificaciones pide ahora que sos realmente. Si te separas te va a poner divorciado. Eso ya está acá, ya se dio a conocer. Vos veías Canal de Formosa. Sí llegué a ver. Ese sí. Sí. Jaime Lima Quintana, un famoso poeta. Grandes valores del tango. Yo estoy hablando de otra cosa. No, pero me acuerdo nomás que solía ver ese el programa. especial también se transmitía ahí. Poníamos a batería. Y con la antena con Sí, virulana. así mismo. Virulana. Jaime Lima Quintana. Jorge Watt. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, ¿cómo estás, Arturo? Felicidades, Jorge. Cumpliendo años, Jorgito. Sí, cada día más viejito. Ahí cumplo 62 años. ¿Y ahora dónde estás, Jorge? En casa estuvimos almorzando con la familia, pasando tranquilo, y a la noche te hablé a mis compañeros, que fueron compañeros míos, era el 79, el 90, le invité a ellos y para que podamos compartir. Bueno, contanos. Y estar juntos. ¿Cuántos años cumplís, Jorge? 62 años, Arturo. ¿Vos debutaste en primera a los 17 o cuántos años tenías? Yo debuté a los 16 años, Arturo, y debuté internacionalmente en la final en la U Moderna. ¿Qué partidazo? Hice mi debut y campeón. En el 79, fue una locura eso. Sí, fue una locura más todavía. Ahora yo parece que disfruto más. Con los años que uno se está volviendo más viejo, a veces se da cuenta de lo que uno logró, y uno por ahí en la juventud no valora tanto, pero la familia estamos muy contentos y quedamos para la historia del club. ¿Y qué representó para vos Olimpia? Y Olimpia, Arturo, fue todo para mí. Yo me formé ahí, fue lo mejor que me pasó en la vida. Fui muy jovencito en el club y yo tuve la suerte de ir en un grupo muy de experiencia, del 78, 90. Ahí tuve yo compañeros que fueron como hermanos mayores, algunos padres para mí, porque yo era muy jovencito y en esa época muy pocos jugadores jóvenes a Olimpia le da oportunidad. Jorge, una pregunta, porque vos no sabes. Volante central. Sí. Jorge. Yo te voy a contar la historia. No, espérame, yo te voy a contar lo de la barba. Acá pues tiene barba Dani Camisa, perdón, Edgar Deni, y tiene barba Dani Cáceres. Esta historia es verídica, voy a repetir. Le dijo Luis Jubilla, tenés cara de mitad, y porque era mitad. No te van a respetar en tu puesto en la media cancha. Dejate la barba, entonces va a tener cara de malo. ¿Es verdad, Jorge? Así es, Arturo, así es. Y lo vi tratar de cuidar todos los detalles, y un día así estuvimos y me dijo, y estaba el presidente, y yo me reí porque no pensé nunca que me iba a decir que quedó para la historia, ¿verdad? Porque uno en su momento no dimensiona, ¿verdad? Que a dónde estaba, y son cosas que pasó en mi vida. Jorge, termino con esto, sí. Y después hablar si querés hasta las 3 de la tarde. Jorge, ocurre que no es común, porque Cudilla era un viejo sabio, para decirle, y él se dice, ¿por qué? Dejate la barba, y repito, por la posición le dijo,
Vos tenés que marcar presencia, tenés cara como de niño, de mitad. Y repetí esto porque es una enseñanza, Jorge. Sí, así mismo, Arturo, así fue y tuve que hacer ese sacrificio porque a mí me gustaba rasurarme todos los días y amanecí por un día que quería que yo deje y tuve que hacer porque no quería salir del equipo. Jorge, ¿qué tal? Dani Cáceres, hoy te felicito primero por tu cumpleaños y me llamó muchísimo la atención que nos comentabas, yo no estaba al tanto, pero no jugaste ningún partido de fase de grupo, ni octavos, cuartos, semi, te tocó debutar en la final directamente. Hola Dani, sí, yo jugaba el torneo local, yo desde que empezó la Libertadores, Cubilla fue sincero conmigo, que yo iba a ser segundo, tercero, que el torneo local iba a jugar y que me iba ganando para ir ganando experiencia, y por esas cosas de la vida mucha gente no sabe, porque yo poco hablo por ahí, estoy más por el interior y fue una oportunidad que yo no estaba también como para viajar. Se dio el listado, yo siempre concentraba, pero en la final yo no iba a viajar, siempre me iba con ellos en cualquier lado que iba, pero siempre, antes era 16 nomás, era 11 y hasta 16 nomás era. Y siempre viajamos 2 más 18 y siempre sobraba. Y en la lista de viajeros contra Boca, la revancha, en el primer partido acá estuve de suplente, pero en la revancha se recuperó Flaminio, no estaba yo en los planes, y cuando iba a venir a Itá, me llamaron de urgencia que Lazzarini tuvo problemas con la documentación, tenía problemas para entrar a la Argentina, entonces Cubilla optó por llevarme, sorpresa fue. Y también tuvimos suerte con desgracia porque yo no estaba en la banca, el equipo titular jugaba Flaminio y faltando 3 minutos para entrar, el último pique que hicieron se agarró la pantorrilla. Estábamos Luis y yo afuera y Cubilla se jugó por mí. Estaba en la banca y tuve la oportunidad y debuté y salí campeón. Así es la historia de Jorge Guas. Así es la historia de Jorge. Nuestro cariño y nuestro respeto para vos, Jorgito, y que pase muy bien el día de tu cumpleaños, Jorge, recordando anécdotas, historias, y que disfrutes tu momento y que como jugador y todo lo que hiciste y en el título que estás recordando de Olimpia, el primer título alcanzado a nivel continental. Gracias, Jorge. Y nosotros decimos, toma la pelota el iteño, Jorge Guas. Chao, Jorgito. Dale Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Jorge Guas. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, Lácteos COP, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Dijo el psicólogo a la araña. La araña dijo que había un único lugar en el auto. Acércate al micrófono, por favor. Sí, señor. Sergio Lauser lo conoce, psicólogo deportivo en Ciudad del Este. Mucho gusto. Le daría la llave del auto al amigo y que le lleve a la mujer embarazada. Yo me bajaría del auto y me quedaría esperando con la mujer de mis sueños. Brillante. Brillante. Sergio Lauser. Y cuape. Sin importar el destino ni la distancia, manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Cotiza a tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Le puse. Yo no sé si jugó ese partido Rogelio, no sé si ya jugó acá, porque Flaminio Sosa no figuraba en Olimpia en el 79. El que le dijo, vení, le dijo Osvaldo, es Flaminio. Flaminio ya estaba fuera del plantel. Y Cubilla le hace a Flaminio venir. Flaminio ya estaba jugando muy poco. Y ahí juega con Cubilla, Flaminio Sosa. Por eso te estoy poniendo, Daniel, creo que Rogelio, 1 o 2 partidos, pero jugó ese partido en la Bombonera. Jugó cuando volvió del Mundial, le robaron todo en su casa en Itaiz. Roberto no jugó ese partido, Roberto. ¿Paredes? Sí. No, y a esta altura hay que ver la configuración. Saluda a Edgar, un capo. Pero que no cante tanto, dice.
El viernes, si Sergio me, Ramos, si me autorizan. No te autorizan. Si me dan una chance más ¿Qué chance? para terminar mi pasantía por acá. ¿Vos sabés cuándo va a terminar tu pasantía? No, El no, sábado va a terminar. Ah, bueno, listo. ¿Quién te dijo el viernes? Ah, no. El Calculé. sábado. Y el sábado Y entonces si puedo tenés cantar. suerte el sábado. Ah, no, Nato, anímate. Te invitamos a conocer a Carry, una marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores, carga tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carry. Pues ocurre que, Sergio, no sé qué parece que es mío poeta, nada. Ocurre que Jaime Lincoln es un poeta argentino, famosísimo. Y entraba y decía cuento y recreación y cuentito y poema antes que actuó el grupo Lo de Siempre, en el canal de Formosa. Pero venía la señal de Buenos Aires. Sí. Entonces, como esto viene al caso de los papeles que tenés que actualizar si sos casado, viudo, separado, soltero, decía Jaime Lima Quintana, surgió el amor y se crearon las leyes. ¿Acaso el corazón es de papel? ¿Cierto? Brillante. Te repito para vos que sos romántico y que estás dejando escapar unas lágrimas de la lengua. Surgió el amor y se crearon las leyes. ¿Acaso el corazón es de papel? Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Llegó la promo Verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150. Antes cuotas de 355.000 guaraníes. Ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 Chacomer. Respaldo total. En el 0-0 en la Bombonera, Olimpia formó con Ever Hugo Almeida, Roberto Paredes. No, quédate ahí. Allá hay un error de cómo se plantaba en el fondo Olimpia. Ever Almeida. No está. Bueno, entonces ordenado. déjame a mí porque entonces Ok, ese es la perfecto. plan que vos tenés. Y no es que no sirva lo tuyo, No, sino claro. darlo. Alicio Solalinde. Alicio Solalinde. Roberto Paredes, Rubén Jiménez, el Toto Jiménez, que fue representante, hombre de confianza de Cubilla, era su intérprete. Y todo, Miguel Ángel Piazza. todo. Era Rubén Jiménez, apodado el Toto. Olimpia, cuando juega su primer partido, juega con Racing de Uruguay. Olimpia pierde en el Defensores 2-1. Y Rubén Jiménez no dio bola. Entonces todos nos preguntamos, ¿cómo que le trae a Rubén Jiménez al Toto? Y después sí, bien Rubén Jiménez. Pero ese primer partido contra Racing, amistoso en el Defensor, que Olimpia pierde 1, Racing de Montevideo, ese había debutado Rubén Jiménez. O sea, Miguel Ángel- Toto entró en vez de Flaminio. Sí, y Miguel Ángel Piazza, que después lo lleva a Newell's al equipo de Pedro Aldave, al otro año, 80, que va con Talavera, fue lateral izquierdo. Llegó a ser técnico de Olimpia Piazza. Fue mi técnico. Luis Torres, Jorge Wash, Carlos Quise, que fue pulsado, Hugo Talavera, Evaristo Isás, Enrique Villalba y Osvaldo Aquino, luego Rogelio Delgado. Así es, público 45.000. El expulsado, Roberto Paredes y Carlos Quise. ¿Qué hizo Carlos Quise? Rubén Suñé y Jorge Benítez, el que fue técnico después, de Boca, Sí, Benítez. sí. El chino. El chino Benítez. ¿Qué hizo Quise? Cuando salía. Sí, yo sé. Amistoso internacional confirmado. Pone pasión Olimpia también. En mayo, Olimpia tiene que, como idea, jugar ante Mineiro Olimpia. Reencuentro 10 años después de aquella final. Van a jugar Mineiro Olimpia para la inauguración del nuevo estadio del Atlético Mineiro en el mes de mayo. ¿Qué hizo Quise? Ahí se armó el quilombo. No hubiera hecho. Carlos Alberto Quise. Le hizo un gesto a la hinchada de Boca. ¿Cómo? ¿De la franja? No. Primero que el árbitro fue Cardelino. Lo que Osvaldo le dijo, periodismo en el pasado, estamos hablando, ¿vio? ¿O quién le interesa eso? No, pero está. No, a lo mejor al perro le importa un carajo. Lo que dijo, y la verdad ni si quieren ahora ya lo del pasado. Lo que le dijo Osvaldo con Cubilla es que no queremos un árbitro que nos perjudique. Ese fue el mensaje a Nicolás Leo. Boca venía del bicampeonato de la Libertadores 77-78, iba por el tricampeonato. Entonces el árbitro fue Cardelino, el árbitro del partido. Hubo 2 expulsados. Y en un momento, cuando le expulsan a Quise, calentón como de Carlos Alberto Quise, le dicen de todo ahí, sería sobre el sector norte del estadio. Sí. A la derecha de la cabina, ¿Dónde sería está sur, estaba la la 12. la 12? Está la 12. Acá estaba
Acá estaba Olimpia a la derecha, con todo ese público en la segunda bandeja. Y cuando sale Quise, así le hace a los hinchas de Boca. Y le muestra la camiseta a Olimpia. Y ahí eso era un hervidero contra Quise. Quise viró calladito nomás. Generó una bronca de la gran puta porque hace así con la camiseta. Le dedica, le muestra así la camiseta y ahí Quise deja la cancha expulsado. La mejor opción para instalar tu industria Depósito Fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Último mes de la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas 1 más de regalo. Todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal de Chacomer en 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta Kumo gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. El año pasado a Montevideo le visitamos a Toto, dice Sergio Lauser, que con el Toto Jiménez. El Toto Jiménez. Muy bien, Sergio. Estamos bien hasta que Olimpia llegó, Marcel Yucata, dice el arquitecto de la Goto. Ah, la puta. ¿Y qué arquitecto? Y estamos hablando con Jorge Güell, en el paso que para arquitecto de la Goto, día como paraguayo, que un equipo paraguayo haya logrado la Copa, ¿verdad? Él no, el arquitecto de la Goto no te diste cuenta, no escuchaste cuando dije que Libertad era el mejor equipo de todos los tiempos del fútbol paraguayo en el 55. Eso no escuchás, ¿verdad? Eso no escuché arquitecto de la Goto. Solamente escuchaste lo de Olimpia. Prendió recién, puede ser. No, que recién. Y había que estar ahí en la Bombonera para saber lo que era. Aparte en Libertad está todo muy tranquilo también. Hoy se define lo de Martín Silva. Pero no tiene el equipo. Peñarol es la que surgió la posibilidad. Sí. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares, formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunícate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Formación Profesional Colping. Hay un solo partido el viernes, Libertad Guaraní. Si Nacional quería jugar el viernes, tendría que haber jugado a las 19. Sí. O 20:30. Después no va a jugar antes por el calor. Esa es primera fecha, comandante. La segunda. Y acá pues la que pidió. No, el viernes, lo que pidió la segunda fecha. Tiene razón, Dani. Sábado, domingo. Viernes, sábado y domingo hay 2 partidos. El viernes 3 y ahí hay 2 partidos. Sí. Iba a ser 3 partidos entonces. Hacé el tour verano Pegrega, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Dicen Versus, ya está confirmado que jugaremos en Encarnación contra Olimpia. No pedimos día, como queríamos sábado. Hace rato cerramos con el grupo empresarial. La cifra justa se negoció bien, no Mardiel. Trinidad. Se está hablando en Venus ahora, en Versus está hablando Norman Rieder. Muy bien. Por cargas de 150.000 guaraníes en Quantum 98 aditivada, Suprema 97 aditivada, Supra 95 aditivada, Standard 90 aditivada, Diesel Elite S10, Diesel Go S50 y alcohol. Participás por cientos de tanques llenos semanales con Supra 95 aditivada, duplicás tus chances para el sorteo semanal. Envían WhatsApp al 0992-606-000 y ya estás participando. Y es una promo tan full que además podés ganarte la camioneta Chevrolet S10, 0 kilómetros, completa y deposita tu cupón físico en las estaciones adheridas. Copetrol, vamos. Quiere decir que finalmente no corre lo de Cerro. La intención que tiene los contrinidenses. Se juega en Encarnación. Sí. Si te pica que se raque, le contesta el arquitecto Masi, su colega, al arquitecto el Dragoto. Entra arquitecto. Si se pica que se rasque, le dice el arquitecto Masi, y después se ríe y se va con onda. Hindalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hindalco SRL. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeña seguro, empeña en La Plata. Ingresa a laplata.com.py. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Ahí tenemos. Cerro Porteño tuvo la intención de que se juegue acá, incluso viendo con el empresario.
pero Trinidense ya acordó con el grupo empresarial y no se mueve de Encarnación para el partido ante Cerro el sábado 4 de febrero. La intención era de Cerro no viajar a Encarnación y que se juegue acá el partido. Mili Empeño, venta y arreglo de huellas sobre el plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Dragoto le contesta al arquitecto Masi, no es que me pica, ya sé de memoria. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azadí Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Buen día, don Arturo. Disculpe que me meta, pero tengo que decirlo solamente. Tema Corso. Los viernes no afecta a lo que sería otro encuentro, ya que históricamente los viernes poca concurrencia en la fiesta de los Corsos en Encarnación, y en este caso menos va a afectar a lo que es el fútbol, teniendo en cuenta que gente del interior, acá de Itapúa, está ansioso por ver a Cerro Porteño acá en Encarnación. Por lo tanto, les vuelvo a reiterar, el Corso no va a afectar al encuentro deportivo, y más todavía que empieza a las 18 el partido, terminaría a 20 horas, y los Corsos en todo caso ya empiezan a las 22 horas. Muy bien, de todas maneras estamos hablando de la rivalidad, ¿cómo dije yo? Alta y baja en Encarnación. Sí, la zona baja, la zona alta. Sí, señor. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático, con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma, aprovecha hoy estas super ofertas de solares y repelentes, hasta 50% de descuento en productos seleccionados, hasta agotar stock. Promoción no válida para web, app y call center, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Se sabe que el arquero viene a Nacional, lo decía, pero se ve que está buscando un arquero. Ahora es Espínola. Sí. Pero falta un arquero nacional. En reemplazo de Santiago. Norma, ¿cómo te va? Comandante, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para vos, para toda la mesa y la audiencia. Sí que ya lo dijiste, pero es importante, respetando a todas las emisoras que hacen los programas deportivos. ¿Cerro tuvo la intención, te hizo saber que querías jugar acá? Sí, me hicieron saber que querían jugar acá, lastimosamente un poco tarde, porque de nuestra parte, como les comenté, siempre está la intención de colaborar, ¿verdad? O sea que nosotros no estamos emperrados con nada, tenemos una necesidad como club, entre comillas y subrayado, chico, y tenemos que nosotros aprovechar esas oportunidades porque son impactantes de nuestro flujo. Está bien, pero estamos hablando de qué manera, y Cerro, ¿cómo te propone? Contanos. Bueno, más que proponer fue una transmisión de su preocupación, ¿verdad? Y bueno, yo le había comentado que en este caso ya es una cosa tripartita y que hay un contrato firmado y bueno, ese contrato al trinidense le toca honrar. Hay gente que también se arriesga en hacer este evento y bueno, yo ese tema considero delicado. Aún así, nosotros siempre estamos predispuestos a las charlas siempre y cuando todas las partes estén contentas, ¿verdad? Más allá de que yo estoy seguro que muchos encarnacenos están muy contentos de que este partido vaya allá, eso también tiene un peso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Cerro propone? Contanos, hasta donde puedas. Comandante, realmente no hubo ni una propuesta, solo hubo una transmisión de preocupación de que el partido vaya allá, no, nada más que eso. ¿Y esa preocupación en qué consistía? Aparte de decir preocupación, ¿por qué? Y el argumento es por el partido que creo que es el 21, ¿verdad? Y bueno, el trajín del viaje, entiendo que es algo que les preocupaba. Bueno, el trajín del viaje, nosotros también hacemos 2 viajes corridos a Encarnación, pero nosotros lo hacemos por una necesidad, y eso es importante aclarar. El trinidense necesita de eso, de los fondos que le puedan generar este tipo de partidos. Es crucial, como a todos los equipos como trinidense. Y este partido que vos estás mencionando, el Trinidense Cerro, sábado 4 de febrero a las 18, el Trinidense vendió el espectáculo. Así mismo, nosotros nos aliamos con una empresa, nos sentamos a ver las posibilidades numéricas y bueno, cerramos una parte para el Trinidense por contrato y el riesgo lo corren ellos. Ah, una base ya segura para ustedes. Así es. ¿Y contra Olimpia es otra empresa? No es la misma.
¿Con las mismas condiciones o tendrá que ver primero esto y después ver el siguiente? ¿O son las mismas pautas de acuerdo? Es un solo contrato con las mismas condiciones. Ah, con la misma empresa los dos partidos. Así es. Bueno, contanos, Norman, con relación al plantel, ¿qué más incorpora Trinidense? Bueno, mira, seguimos en busca de un central más. Está entrenando con nosotros ahora Gustavo Mencia. Y bueno, tenemos un amistoso contra Nacional el sábado. Y a partir de ahí veremos si todavía persiste nuestra preocupación en este sector. De lo contrario, encararemos el torneo con los jugadores que tenemos. ¿Cómo anda Lucas Barrios? Muy bien, anda mejorando mucho, entrenando a doble turno. Ya en el partido contra Luque le dio más suelto, está entusiasmado, que es muy importante, así que bien, yo creo que va a ir muy bien. ¿Cómo lo esperan al Beto de la Cruz? Bueno, Beto solucionó su problema personal, su situación personal, y se acopla con nosotros el 22. Pero sé que él está entrenando hace mucho tiempo ya por cuenta propia. Pero recién en marzo puede jugar, ¿no? A partir del 22 de marzo. A partir del 22. Norman, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. Comandante a la orden, un saludo para todos. Gracias, Norman Riede, presidente del Trinidense. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetros. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Te esperamos en una de nuestras 31 sucursales o escribinos al WhatsApp 021-519-3000 o podés ingresar a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad Libro de vida. De pase, apertura a nivel local hasta el 24 de febrero. Libro de pase internacional y atendiendo la Copa Libertadores de América hasta el 31 de marzo podés escribir. Campeonato Paraguayo 24 de febrero, internacional 31 de marzo. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas de Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos, con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993 38 43 63 o el 021 338 11 99. Crecer Inmobiliaria. Ya tenemos el nombre de quien compró los espectáculos, pero no lo voy a decir por respeto. Acá está el nombre de quien compró el espectáculo, los dos partidos. La empresa y así compró los dos partidos. Sentite bien y mejora tu figura con Green Fit. Green Fit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. Green Fit, con componentes naturales que ayudan a reducir la grasa corporal, disminuir el apetito y mantener tu peso ideal. Encontrá Green Fit en todas las cadenas de farmacias del país. Elegí Green Fit y viví el placer de sentirte bien. Calidad éticos. Con Super Espuma, viví más despierto y disfruta un descanso superior. En tu sumir de calidad, seguinos en redes sociales Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook. Estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. No le preguntamos a Pedro Aldave porque no sabíamos. ¿Cómo sabemos? Llamarle para José Solí, él no va a dar. Primero le voy a preguntar si hay dos mellizos en Sport Colombia. ¿Está bien que he dicho dos mellizos? Mellizo nomás, no dos. Mellizo no. No, porque escribió dos, por eso dudé. Pero está bien, te agradezco la producción externa. Hay los mellizos, como un empresario. No diga el nombre todavía. No. Y los va a llevar a Barcelona, España. Acá está el video. ¿Pero qué edad tiene? Está hecha el arco. Ah, mira. Tienen 8, 9 José. años. Hola, Arturo. ¿Cuándo la asamblea de Luqueño de Colombia se hizo? Anoche se hizo. ¿Cuánto tiempo estuviste presidente, José Solís? 4 desde el 2018. ¿Y qué en 4 años qué pasaron? ¿Muchas cosas? Muchas cosas, pero principalmente
el reordenamiento institucional, ¿verdad? Dejamos el club ya ordenado institucionalmente, sin deudas. Estamos al día con el tema la partida, ¿cómo se llama? Tributaria, todo, está todo en orden en el club, gracias a Dios. José, está en el AC ahora, ¿verdad? En la C. El año pasado estuvimos ahí a 2 puntos del ascenso. Perdimos 2 partidos y eso nos gustó el ascenso. Empatamos 4, no pudimos subir. José, espero que este año sí. Este año sí, José. ¿Y quién es el presidente actualmente se llama? Se llama Miguel Ángel Mayereyer López. Perfecto. Una familia muy tradicional del club. Bueno, ¿quiénes son Mauricio y Fabricio Rodríguez? Contanos. Son 2 mellizos que están en el club hace unos 5 años ya. Yo les traje al club porque me contaron que habían 2 chicos que jugaban muy bien, estaban en la escuela de fútbol de la municipalidad de Fernando La Mora. Entonces yo contacté con la madre, nos fuimos, hablamos y les traje al club. Van a cumplir 13 años ahora el 8 de febrero. Mirá, porque el pelo era medio larguito, parecen chicos bien... Muy buenos son. Acá está, la foto de ellos. Y los lleva Pedro Aldave. Ellos están trabajando con Darío Torales, que me parece que sigue trabajando también con Pedro, ¿verdad? Sí. Están ahí, por eso nosotros no le pudimos fichar, porque nuestro sueño era que cumplan los 12 y puedan fichar, pero por una cuestión no es reglamentaria, sino que FIFA, si ellos se van fichados acá, toma como un traspaso de niños, ¿verdad? Tratan de evitar que se lleve chicos de 10, 11, 12 años, ¿verdad? Entonces ellos se van sin fichaje, se van como inmigrantes, digamos, laborales, que sus padres se van a trabajar allá y ellos están de compañía y empiezan a practicar. Ese es el tema, por eso no pudimos ficharlo acá en el club nunca. Y Fabricio... Muy buenos son. Y Fabricio y Mauricio, ¿en qué puesto juegan? José Solís. Los dos son zurdos. A diferencia de los Romero, que también así iniciaban acá en el club, que Oscar es zurdo y Ángel es derecho. Fabricio y Mauricio, los dos son zurdos. Uno juega de 9 y otro de 10. Bueno, tremendos son. Entonces, ¿quién los lleva entonces? Dijiste el del equipo de Aldave. Sí. Darío Torales trabaja con ellos. Sí, es el que está trabajando con ellos. Espero que se concrete todo. Están en eso. Creo que tenían que irse en este mes de enero o en febrero, pero al parecer no se fueron todavía. Justo ayer les dije a los chicos. Bueno, don José, seguiremos charlando. Gracias, José. A la orden, un abrazo, Arturo. Igualmente a vos. Este no creo más que sea su número, de Darío Torales. ¿Le gusta, eh? Yo no creo más que este sea. ¿De dónde? ¿Cómo no? No hay ningún problema. Arturo. Dijo que no quiere más que... Arturo, en caso que... Aprovecho, me dijo, decirle por favor, señor, que no caiga. Verá, yo te trabajo. Arturo, en caso que se dé esta transferencia, ¿verdad?, de estos 2 chicos, sería el primer caso de esta edad, sería, ¿verdad? Bueno, yo no recuerdo un caso de esta edad. Lo que dijo, no puede salir como transferencia. No fueron como transferencias, van como inmigrantes. Un club y ahí lo tienen hasta que después, creo que eso determinó la FIFA. Sí. Le ponen, a los padres le ponen un trabajo, le contratan a los padres. Similar a lo que hicieron con Messi, ¿verdad? Claro. Sí, pero eran otros tiempos en la época de Messi. Después de lo de Messi y compañía, otros chicos que fueron adquiridos, entre comillas, por los grandes clubes, se puso esta ley. Si sabe Francisco, el tema fue el papá. Le dieron el coche del departamento. Claro. Le dijo, arreglamos ya. Le dio todo, le dio una casa, le dio un departamento y ya. O sea, en este caso, en caso que se vayan, no prima lo económico acá, ¿verdad? Que distraído es Pedro Aldave Torales. No, distraídos los dos. No, pero es una apuesta a futuro. A futuro. Claro. Pero eso tiene que... ¿Qué edad tienen? 12. Ahora van a cumplir 13. Ahí lo van a tener. Lo van a formar ahí como para que... Así mismo, y después lo van a tener ahí. Pero no es un contrato con los chicos, es un contrato con los padres. Entonces, a cambio... Pero cuidado, hay otro que dice el chico al papá, ¿por qué hiciste eso?
También. Acá hay otro tema. También. No, es que también está reglamentado. Hasta un cierto punto no. Después el chico le puede decir, yo te dije que vos... ¿A quién dónde iba a llevar? Yo te dije. No, pero no. Es un tema muy... Tenemos que hablar con el doctor Gerardo Acosta, que debe saber muy bien. Llegó a recuperar la Z Hombre, un nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpirega. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y Acacarayá. Síguenos en redes sociales como @EnergyPY en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante de este control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sika Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellala 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Cómo te va, doctor Gerardo Acosta? Hola Arturo, un saludo para vos. Bien, disfrutando del calor. Disfrutando del calor. Tema Olimpia, ¿cómo está? ¿Quién lo representa con la demanda? No, nadie, estamos todos los casos de siempre, nada nuevo. ¿Y cuáles son los casos de siempre, doctor? ¿Se nos recordar si Sí, Rambert, Rambert, que está ahora, el único que está por el momento. Rambert, ¿y se arregló, se acordó? No, ya estamos esperando una decisión más, va a salir el 24 de enero por ahí, y después va a quedar un saldito otra vez para demandar. No, perdón, ya se nos notificó la decisión de Rambert, hay una condena de $25,000 de nuevo, que va a ser exigible dentro de 45 días recién. O sea, por el momento no hay peligro de sanción para Olimpia. En 45 días tienen que pagarle $25,000 a Rambert. Sí. Yo no creo que paguen, así que seguramente volveremos al tema de la prohibición de contratar. ¿Otra vez, veo? Y si no pagan, sí. ¿Y cómo? ¿25,000 no te van a pagar? Y el año pasado no pagaron, no sé por qué cambiaría su estrategia ahora. Van a tirar hasta fin de año seguramente. ¿Cómo que si estamos en enero van a tirar hasta diciembre? Y así hicieron el año pasado. ¿Y Olimpia puede inscribir ahora jugadores o no puede registrar? Ahora sí. ¿Eh? Ahora sí. ¿Y hasta cuándo, veo? Y no sé. Yo no soy el único que lleva caso contra el club, ¿verdad? Entonces, no sé quién va a ser el primero que va a tener una prohibición de contratar contra el club. ¿Otra vez Olimpia, veo? Y sí, seguramente. Pues yo creo que 25,000 podrán disponer para salvar el tema Rambert. No se cierra con ese, queda todavía un saldito por ahí. ¿Cuánto queda? Y 23,000 pues van a quedar con. 25 más 23. Sí, por ahí. ¿Y Rambert no quiere otra cosa más? Eso es, no, eso sin contar que a San Martín ya le están debiendo 2 cuotas acá. ¿De cuánto? Es poco la cuota de él, poco, no me acuerdo cuánto era, pero sí es poco. Pero no paga. Y lograste sacarme los montos, me dan poco. No me di cuenta, estaba desconcentrado. ¿Y que yo tengo mala intención, pero? No, que nunca te digo los montos, ahora lograste sacarme, pero bueno, no importa. Ya dijiste, 25 y 23 sí, ya dije. Lo siento mucho por vos, lo siento mucho por vos. Se te escapó. Sí. Y tenemos ya la cantidad, tenemos todo, vamos a publicar, vamos a decir. Está bien. Porque que yo tengo una sotana, ya no es mucho. Que yo soy un cura. Ya no es y no por eso, se me escapó, pero 2 veces no me va a pasar. No, pero sí, pues no diga nunca eso. Todo puedo decir. Doctor Gerardo Acosta, enseñanos algo. Son 2 chicos que andan muy bien, se llaman Mauricio y Fabricio Rodríguez. Y estos chicos pueden ir a Europa
concretamente. ¿Cómo se hace El cuando...? Mellizito de por Colombia. Sí, el mismo caso. Y voy a saber todo, obvio, Gerardo. Ya sé todo, ya hace rato. Es una novela que tiene un año por ella. Y contanos cómo comienza la novela, doctor. Y no están fichados, o sea, lo que yo sé es que no están fichados los chicos. Van en la escuela de fútbol, pero eso no es un fichaje que valga. Y si es que los padres se mudan por motivos no relacionados con el fútbol, podrían ir a Europa hoy mismo, trasladarse, mudarse, escolarizarse y después empezar a entrenar en algún club allá, en la formativa. O sea, ellos no pueden ir como un fichaje de un club. Lo que pueden los padres es... trasladarse, ¿no? O sea, de hecho, al no estar fichado acá, si estuvieran fichados acá no se podrían luego hacer porque las transferencias están prohibidas para los menores de 18 años. Pero como estos chicos no están fichados, hasta donde yo sé, la información que tengo es esa, que están en una escuela de fútbol solamente, si los padres se mudan y hacen todo el trámite de su residencia en Europa, ellos van a poder hacer su primer fichaje en un club europeo dentro de un año seguramente, más o menos. Claro, o sea, la solución para un club de Europa que los quiera tener es darle un trabajo a los padres, llevarlos, hacerlo la residencia allí y a partir de ahí... Sí, todo como se hizo con Messi en su momento, más o menos el mismo esquema. Y entonces ahí Aldave y su equipo, por ejemplo, lo que van a tener, doctor, es la guía para los padres de los chicos, ¿verdad, doctor? Y no sé si es Aldave, porque yo no me enteré a través de Aldave de este tema, me enteré a través de otra gente. Y más o menos eso, habrá que ver cómo, si es que lo hacen o no lo hacen. Porque es Real Madrid, ¿verdad? Real Madrid. No, yo el tema de clubes allá no sé. Yo lo que me enteré era la intención de que había gente que decían que era muy bueno, que jugaban muy bien y que querían verle de que empiecen realmente su carrera deportiva ya directamente en Europa. Eso es lo que yo me enteré en su momento. En este caso, fichajes de menores de 18 años completamente prohibido. Está prohibido la transferencia del fichaje, entonces la única forma de hacerlo es primero establecer una residencia permanente en Europa y después de eso, pasado un periodo de tiempo, 6 meses, un año, con los chicos escolarizados, ahí se puede lograr un fichaje en Europa. Perdón, es Barcelona y pido disculpas por la desinformación que brindé. Me asumo yo mi error. Pero voy a terminar porque dijo el Real Madrid. Sí, pero también está la información del Real Madrid que Michel Salgado ya le... Pero dice que la intención del grupo Aldave con Darío Toral es Barcelona. Yo no digo que no sea el Real Madrid, que es ahí donde apuntan, doctor. No, esa parte no sé. ¿Y ni cómo hace? Enseñanos otra cosa. ¿Padre puede firmar un documento? ¿Qué documento de qué? Firma el documento. ¿Y qué pasa si el chico a los 18 años le dice, espera papá, yo quiero otra cosa para mí, ¿qué haces? ¿Pero de qué clase de documento me estás hablando? Es un documento, pero ¿qué documento? Un documento de compromiso del padre con relación al club. Pues el chico está fichado en el club, se ficha en el club va adquiriendo derechos de formación a medida que pasan los años. ¿Y desde qué edad? Pero el chico no lo puede hacer de motus propio, tiene que ser con el padre. Y claro, los padres tienen que autorizar cualquier acto jurídico, un menor de edad tiene que ser autorizado por los padres. Por eso te pregunto, le dice al chico y el chico tiene que estar de acuerdo o no. Y sí, por supuesto, como le van a obligar también a hacer lo que no quiera. Eso nomás, doctor, vos perdiste mucho tiempo la paciencia conmigo hace tiempo, doctor. No, es que a veces no entiendo tu pregunta, son medio capciosas, entonces tengo que cuidarme para no responder algo que no se pueda decir nomás. Eso es difícil, doctor. Como buen abogado se cuida todo, ¿no? Nada. Yo pregunto sin ninguna cosa y el doctor ya piensa mal o raro. No pienso mal, quiero que nos enseñe, quiero que nos enseñe. Pero vos me decís un documento. No, a lo mejor me expreso mal, un documento, claro. Un compromiso. Mira, yo te voy a explicar cómo funciona el sistema. Hoy en día el fichaje es lo que en el mundo entero se llama una licencia. A un jugador, cuando se ficha, le otorgan una licencia para poder participar en las competiciones. Esa licencia normalmente tiene una duración anual cuando sos aficionado y menor de edad. Y cada año se va renovando. Y a los 18 años vos antes inclusive podés no renovar porque cada año se va renovando. Inclusive acá en Paraguay ya es así ahora.
Tiene un pequeño matiz, pero al final es así. O sea, si vos, un jugador amateur de cualquier club, aunque sea un club profesional, llega el 31 de diciembre y quiere cambiarse de club, encuentra otro club que le quiera, se va y no le pueden atajar. Correcto. Sí, estás diciendo, está bien, es una experiencia propia. Bueno, y ahora vamos a hablar con el papá de Fabricio. ¿Cómo se llaman los chicos, doctor? Fabricio y Mauricio. No, vos sabés que no sé ni los nombres. Los mellicitos nomás, para mí. Bueno, doctor, así que 25 y 23 el caso de Rambert. No me acuerdo. Ya me olvidé los montos. Se olvidó. Chao, doctor. Chao. Doctor, ¿qué era la cosa? Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tu país y a tus pies. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontranos en las mejores tiendas del país y distribuye la Costa SRL. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente de Mazorras. 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Vamos a hablar con Jorge Rodríguez, el papá de los mellizos. ¿Que vos querés usar el teléfono? ¿Qué está? Acá me dice Carlos Morales, trinidense. ¿Qué? Se llama Mauricio y Fabricio. Vamos a hablar con el papá. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso. Negocio, informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1321. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas, con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contáctanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Sí, está bien, decía al aire, así debe ser, está correcto, lo que dijo el doctor Gerardo Acosta. El papá va a un escribano, ahí se redacta vía todo. escribanía, se hace el fichaje del menor. Y el papá tiene que firmar con el menor. Y la escribana tiene que certificar la firma de los padres. Sí. En como acá Carlos Morales nos aporta también. Está muy bien, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, herramienta más en su obra. Para la Pero Laster Office, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. El caso de los Romero, de Ángel y de Oscar, cuando fueron a Boca, era el tema de erradicación de los padres, era una operación de documentación de los padres. Por eso terminaron un año siendo pasapelota y no pudiendo jugar en las formativas de Boca. Porque acá lo que me dice Francisco, probablemente tiene razón, ahí querían seguramente unos papeleos de residencia. Obviamente le exigían, cosa que no pasó. Y coincidentemente es por Colombia también. Es lo que dijo, ¿quién dijo de por Colombia? ¿Quién dijo? ¿Los dos de por Colombia dijo? Solís, José. José Solís dijo los dos de por Colombia. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. ¿Puede hablar a las 18? Decirle, señor Rodríguez, solamente para hablar de sus hijos. Sí, podemos hablar a las 18 con él. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. 1323. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, lo saben, hoy asados, un choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty, y disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shorty-Ser. En otro tiempo, Libertad, a esta altura del campeonato ya tenían las contrataciones de jugadores, rimbombantes. ¿Cómo cambió la cosa? Primera línea. Llegó a gastar más de 10 millones de dólares en algún momento, en distintas contrataciones. No, en plantel completo. Completo, claro, plantel completo.
1324. Llena el tanque todos los martes en las estaciones de servicio Shell del Grupo Mau. Pagando con tus tarjetas de crédito Bancop tenés 20% de ahorro, más 5% pagando con código QR. Además, acumulas puntos, descarga la app Bancop Móvil desde tu Play Store o App Store. Fácil de usar, rápido y cómodo. Conoce más sobre este y otras ventajas en bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Legalmente, 1324. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana. Ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Subera amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casas Centrales, Ubellala, Casilla, Raíces de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Claro, en el buen momento de libertad, cuando comenzaba Horacio Cartes, habían pagado 1 millón por Manuel Maciel. Sí. Le trajeron del Toluca y le pagaron $1 millón para que retorne al fútbol paraguayo y juegue por libertad Manuel Maciel. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina América, sucursal en Articas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Y $25.000 lo que Olimpia no cumplió todavía con Rambert. Sí. Es que está ahora con el técnico de Berizzo. En Chile está. Sí. Rambert está con Berizzo. Forma parte de su cuerpo Parte del cuerpo técnico. En Chile. Sí, el Chile. mismo que estuvo en Libertad. El mismo. El mismo. Que salió del cuerpo técnico de Garnero, fue al cuerpo técnico de Berizzo. Y él es apodado Rambert. Sebastián Rambert, ¿cómo se llama? Sebastián Rambert. Apodado. Y Sebastián Rambert primero le reclama 25.000. Sí. Que Olimpia no cumplió todavía. Y tiene fecha hasta 24 de enero, creo que digo. Sí. Y después tiene otros 23.000. Así es. ¿Y ustedes creen que se le escapó nomás al doctor Gerardo Acosta? No. Ya terminó la entrevista. ¿Qué se le escapó nomás? Parecía sincero. No, yo no digo que sea mentirosillo. Yo creo en lo que dijo. No, claro. La que digo es que cuando dije yo no suelo decir, ahora dije. De agrede. Para mí sí, porque si él quería guardarse, se guardaba. ¿Cuántas veces ahí tiene Marcelo? Vos tenés grabaciones, ahí se va a encontrar, dice, no te voy a decir. Buscan por ahí Gerardo Acosta, hay palabras de él que dice, no te voy a decir, no te voy a decir. No te voy a decir. Y ahí está, y ahora se me escapó, nunca más me va a ocurrir, no sé qué pasó por mi cabeza. Estrategia. Porque vos tenés una intención conmigo. La puta. Te echó la culpa. Me echó la culpa. Si vos querés decir, nomás. si no querés, no diga. Pero yo creo que lo dijo porque quiso que se sepa. 25.000 y 23.000 dijo, ahora viene 20, ¿y por qué no paga? Y vamos a ver qué va a pasar en diciembre, lo que dijo Gerardo Acosta. Sí, seguramente van a que le tirar pueden diciembre. prohibir otra vez a Olimpia incorporar jugadores, dijo. No es joda esto, un chúmbale, ¿cómo se dice? Sí, es un saque. Pagame nada. Pagá, porque si no se va a venir la inhibición de vuelta. Vez. Decidí Ministerio de Certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva. Dinero Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss Apostala. Ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Bueno, esta video está en la primera, veo. A ver, métele, pues. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py. Entérate de todos los beneficios Caja Mutual. Y reiteramos la información a plazo del partido del 5 de febrero. No, Nacional va a pedir postergación del partido. Quiso jugar el viernes, le dijeron que no va a jugar el 5 porque juega el 7. Así es. El partido es el 5 contra Olimpia Nacional, el 7 es la Copa Libertadores de América.
Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Por compras a partir de 30.000 guaraníes participa en el sorteo de un kit playero por semana en enero. Y viajes al Brasil con destino a Río, Florianópolis, Camboriú y Bonito. Comprando marcas seleccionadas, duplicas cupones. Este verano, además de cuidarte, amamos premiarte. Es el arquitecto de Lagoto, no tanto así como dicen. Quienes se fueron y vinieron: Ramírez, Fernando Jiménez, Sanay, La Buen Capital. Y los que quedaron, pregunta. Creo que seguimos con un buen plantel. ¿Para qué gastar? El arquitecto de Lagoto. Andan a preguntar al arquitecto lo que dijo, que hasta el presupuesto bajó. Arquitecto de Lagoto, hasta el presupuesto, dijo Editorio. No, sí, de hecho es un mercado de pases atípico completamente para Libertad. Eso es lo que estamos remarcando. No, pero aparte de eso lo dijo públicamente Editores, que el presupuesto bajó. ¿Sí? Te quedás con estas condiciones. Por eso no arregló Martín Silva hasta ahora. ¿Me entendiste, arquitecto de Lagoto? Cambió el presupuesto Libertad, ya no es el de antes. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad de esta Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Yo hoy le decía recién a Bruno que cada vez que nos toca tener a un paraguayo nos llena de emoción y de cariño. En algún momento en la historia de este país y en la historia de Paraguay hubo una guerra muy injusta que fue la guerra de la Triple Alianza. Así que bueno, lo primero que le dije fue eso, le pedí perdón por el pasado. Es lo que dijo, está en los diarios lo que dijo Jorge Amoramel. Y al chere que teníamos en exclusividad, que vos escuchaste bien sobre el final, que no entendía, sí. Y vamos a volver a poner. Y sí. Espera. Julio Enciso le envía saludo a Fabricio y Mauricio. Hola, soy Julio Enciso. Quiero mandarle un saludo a los crack, a los Mellis, Mauricio y Fabricio. Un abrazo grande. Sigan así, crack. Esto dice... No te voy a decir... ¿Viste el video de los chicos? No, lo loco. Es Pedro Aldave que le dice, ¿viste el video de los chicos? ¿Y por qué es Pedro Aldave? ¿No nos dijo? Pues yo le llegué así, pero ¿qué tenés? Dice. Sí. Y ahí está en Inglaterra con Enciso, y es Pedro Aldave. Ya tengo el teléfono de Darío Torales de Ángela, lo nuevo. Cambia cada 2 días. Ya tengo. Él fue para ver su partido, pero para tu info, gracias. Muchísimas gracias. Y aquí está Pedro Aldave con ellos. Acá está el documento. Ahí en Botabuna, Pedro Aldave. No te voy a decir... Espera. Doctor Gerardo Acosta, este eras vos antes. No te voy a decir... Parece que no me entendés. No te voy a decir... ¿Por qué? No te voy a decir... ¿Qué es lo que no me va a decir? No te voy a decir... Este es el doctor Acosta. Y ahora distrae, no sé cómo dije 25 y 23, se me escapó nomás. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empieza el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. En el Colegio Iberoamericano, inscribite este enero y ganate premios para ayudar a tus hijos a mejorar tus estudios. Ingresa a ibero.edu.py para conocer más o seguirnos en nuestras redes sociales. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DVH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. El verano, dice el Pedro Aldave. Bueno, no me preguntaste. ¿A qué te le mandé, güey? A Pedro Aldave. Y ahí le pongo, no me dijiste. Ahí le pongo a Pedro Aldave y le mando la foto. Él. Y él me responde, no me preguntaste. Yo le dije, había algo nuevo. Y ahora vamos a poner lo que le dijo ayer. ¿Vos estabas con nosotros, Dani? Sí, estaba. Esto es lo que le dice ayer dándole la bienvenida al presidente de Boca, que ayer pusimos en exclusividad NPI. Monumental. A Paraguay voy a la tumba de Solano López. Tengo un primo hermano que vive allá, que está muy bien, que está contento, y yo quiero mucho a Paraguay. Cuando a nosotros nos cargan de venir a Paraguay, yo me pongo contento. Quiero que todos los paraguayos sean un chanuete, pero bolivianos también. Los dos que sean nuestros.
Sí, pero yo tengo mucho cariño. Y aparte estuve humeando sobre vos. Eso no te ¿Qué? A Paraguay voy a la tumba de Solano López. Tengo un primo hermano que vive allá, que está muy bien, que está contento, y yo quiero mucho a Paraguay. Cuando nosotros nos cargan de Bolivia y Paraguay, yo me pongo contento. Quiero que todos los paraguayos sean hinchas nuestros y los bolivianos también. Los dos, que sean nuestros. Sí. Pero yo tengo mucho cariño. Y aparte estuve humeando sobre vos. Eso no te voy a mentir. ¿Estuvo qué dijo Dani? Husmeando. Ayer teníamos eso antes de la presentación. ¿Y qué dijo el niño? Que era el mozo, vio. Que era el mozo el que era tu amigo el mozo y que te pasó ayer, la filmación. Antes que le presenten teníamos cuando le da la bienvenida y en privado. No hay micrófono, ¿eh? ¿Vos viste? Sí, era celular. Un celular nomás ahí. Ahí nomás, pero audio ambiente. No había micrófono entre ellos. ¿Y el mozo de tu amigo, comandante, o no? Sí, pero no había un solo mozo. Había más. Sí, porque le atendió después la conferencia. Bueno. Sí. Era acá cerca de acá, el mozo. Pero no van a poder saber quién es. Había 7 mozos. Ay, qué pena. Sí, porque después ya se ve que bajó la jarra de jugo de naranja. Eso ya está. Viste, vos ya viste la jugo de naranja que tomaron. Vos no sos periodista, vos no sabés. No. Acá está el jugo de fruta de... A las frutas. Vos sos chuma, será. Este es el jugo que tomaron. Jugo verde. ¿De qué es? Sí. Jugo verde. El famoso detox. Sí. Yo le pregunté qué es lo que están tomando al mozo. Entonces envió. ¿Vos entendés? Jugo verde. Sí. Listo. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. No, señor, al contrario, estoy feliz de estar. Bueno, listo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer Paraguay es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Vamos a repasar otra vez después. Vos tenés, Marcelo, lo que dijo la mamá de Barreto. Si para ponerla en la grabación al aire, no dijo mucho, pero parecería ser que me respete la señora esperándolo de boca. ¿Vos qué interpretación tenés? Sí, también lo mismo. La mamá dice más esperando, y se entiende, más esperándolo de boca. Tenemos la mamá de Barreto, Sergio Barreto. Escuchen, ¿qué sensaciones le da? Muy bien. ¿Qué sensaciones le da que Sergio juegue en Cerro Porteño, señora? Cuéntenos. Y la verdad no sabría decirle, están todos en charla todavía, no sabemos nada, hermetismo total. ¿Y dónde está usted, señora? ¿En Buenos Aires, Argentina? Sí, bueno, sí, hace muchos años. Está bien, Elsa, ¿qué le dicen? ¿Ustedes son de Clorinda? Sí, oriundo de Clorinda. Ah, qué bien. Señora, ¿y qué dice la información? ¿Habla con Sergio? No va a decir más de lo que puede, indudablemente. Se maneja la posibilidad que Sergio nacionalizado pueda jugar en Cerro Porteño. Está el tema incluso más adelante de la selección. ¿Algo le comentó Sergio, señora Elsa? Sí, se habla en la familia de eso, pero no sabemos concretamente nada todavía, lo de Cerro. Bueno, pero usted que piensa fútbol paraguayo, independiente, ahora pudiendo jugar en Cerro. Sí, y nosotros estamos contentos, tenemos muchos familiares ahí en Paraguay. Muchos familiares tienen. Y acá solemos ir de vacaciones también, sí. Y nosotros creo que ya hablamos con usted alguna vez, Elsa, ¿verdad? No, primera vez. Ah, bueno, somos Radio Monumental de Asunción. ¿Y Elsa, y los familiares que tiene son de capital o son más del interior? Son ahí de luqueños. Ah, bien. Y Sergio nos comenta cómo es él. Le dice, mamá, mirá, hay esto, o ahí nomás. Sí, y todo es charla todavía, por eso no cuenta nada prácticamente, todo hermetismo total, porque también hay ofrecimiento de boca, así que no se sabe nada todavía. Ajá. Boca le llevó a un paraguayo, Bruno Valdés, que lo presentaron ayer. Sí. Y eso permitiría, pero sí interesado en Barreto. Ah, también Boca está interesado en tu hijo. Sí, interesado, sí. Ahora también salió la propuesta de Cerro.
Y bueno, señora Elsa, vamos a ver si su hijo no le dijo nada o como mamá no le preguntó cómo estaban las negociaciones, tiene un representante o es de club a club, ¿verdad? Es de club a club todavía, exactamente. Es de club a club. Por eso él no... Si lo que sale, él está dispuesto a irse donde salga, obviamente. Dice eso es lo que yo hablo con él. Dice, está muy bien, para Independiente la nueva oferta de Boca Juniors por Sergio Barreto es insuficiente, más allá de $1.900.000 y la deuda por Pablo Pérez en el rojo. Pretende una cifra que sea más cerca del doble, es decir, Independiente quiere más dinero en el caso de tu hijo, Sergio, señora Elsa. Sí, es lo que yo escucho también en los comentarios, lo que leo en las redes y todo eso. Y el señor eso es lo que se está hablando. Cerro Porteño estaría dispuesto a comprar el pase del 50% de tu hijo, el pase, digo, de Sergio. Sí, también lo leí eso, también él también vio eso, pero es como te digo, es de club a club y él está viendo, como siempre yo digo, la última palabra lo tiene él, creo, ¿no? Bueno, pero si él no habla, bueno, esto decía la mamá que se llama... Elsa y de Clorinda. Sí. Ellos fueron de Clorinda a Villa 31 y viven allí en la Villa de los Paraguayos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. En la Universidad de La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados